Buenas tardes, estamos en CAS Radio Emisión Matiné. Bienvenidos. Buenas noches, familia, bienvenidos una vez más a CAS Radio en esta emisión especial con nuestra asociación. María Fernanda, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel, buenas noches a todos los queridos padres de familia que nos acompañan. Gracias por esta nueva invitación aceptada por parte de ASOCAS, por parte del Colegio Colomboamericano, hoy con un tema muy especial de tecnología, muy de moda en este momento, con nuestro invitado, nuestro conferencista Javier Velázquez Niño, experto en el tema, quien nos va a acompañar con la conferencia Atención, Aburrimiento y Enganche, Manejo Responsable de la Tecnología. Gracias por estar otra vez con nosotros, aceptando estos temas tan interesantes que son tan útiles para nosotros en estos momentos. Bueno, muy bien. Y también estamos con Catalina Barón, nuestra querida psicóloga de primaria. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Hola Juan Manuel, buenas noches, María Fernanda, le damos la bienvenida a nuestro conferencista Javier, de verdad muchísimas gracias por este espacio tan importante, sé que todos los padres de familia están atentos, esperando estos encuentros y estos momentos para poder nutrirnos y para poder aprender un poco más frente a todos estos desafíos nuevos que tenemos cada día en casa. Bien, pues como lo decía María Fernanda, hoy nos acompaña Javier Alberto Velázquez Niño. Él es experto, digamos, en todo el tema de videojuegos y creo que ha sido como un enganche maravilloso para poder dictar conferencias muy interesantes. Una de esas es la que hoy tenemos el privilegio de escuchar. Javier estudió literatura en la Universidad de los Andes, tiene una maestría en literatura, un magíster en literatura de igual forma, y él está muy vinculado con la red, con Red Papás. Él ha trabajado y ha venido dictando una serie de conferencias en Red Papás bastante interesantes, temas que han venido trabajando desde lo que él hace y es la creación de videojuegos. Uno de esos temas que él ha trabajado en Red Papás se llama Videojuegos y Paternidad, de los riesgos a las oportunidades. Otra de las conferencias interesantes que Javier ha trabajado es los retos de la paternidad en la era de Fortnite. Y la que hoy tenemos el gran placer de compartir y de escuchar, que se llama Atención, Enganche y Aburrimiento, uso responsable de la tecnología. Creo que este es un tema que en estos momentos nos va a favorecer muchísimo, nos va a brindar muchas estrategias y muchas herramientas a tener en cuenta. Javier, te damos la bienvenida. De nuevo te agradecemos por aceptar la invitación de parte de ASOCAS. Y bueno, bienvenido. Aquí estamos para escucharte. Quiero, antes de darte la palabra, perdóname Javier, quiero recordarles rápidamente a los papás la dinámica del desarrollo de la actividad. Vamos a tener unos espacios en los cuales Javier nos va a compartir el tema. Vamos a tener la oportunidad de dar respuestas a la mayoría de las preguntas que ustedes van realizando, entonces los invitamos a que a través del chat vayamos dando o vamos escribiendo aquellas inquietudes, comentarios que quieran compartir y que podamos darle vía para darle respuesta a través de Javier. Javier, muchísimas gracias y bienvenido. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Catalina, a ti, María Fernanda, gracias, Juan Manuel. Efectivamente, de lo que espero poder hablarles esta noche es un tema que especialmente estamos en una coyuntura especial y seguramente nos ha generado muchas dudas el hablar de uso responsable de la tecnología en este momento más que nunca. Tiene unas implicaciones complejas, nos genera preguntas muy difíciles, especialmente a la hora de hablar de temas como el tiempo de conectividad de nuestros hijos, que si bien esta charla, si lo hubiera dado hace 6 meses, probablemente tendría unas conclusiones diferentes. En este momento, ante la coyuntura, tenemos que trabajarlo con mucho más cuidado. Evidentemente, la incertidumbre nos hace a veces sobre reaccionar ante ciertos temas. Y a mí lo que me interesa de esta charla en particular, voy a compartirles mi pantalla para ya mirar la presentación. A mí lo que me interesa de esta charla en particular no es asustarlos alrededor de los temas de tecnología,
pero sí es, evidentemente, la información es poder. Eso es uno de los grandes axiomas del mundo de la tecnología. La información es poder, la data es poder. En eso consiste buena parte de nuestro mundo digital, en la recolección de data. Y esa data muchas veces queda en manos de las corporaciones y de las empresas, y a veces es importante que también los padres, las personas que utilizamos la tecnología, conozcamos mucho de lo que sucede detrás del mundo de la tecnología para que podamos tomar decisiones responsables, especialmente si somos padres o cuidadores, porque en ese caso tenemos una responsabilidad mayor, y es ayudarle a aquellas personas que dependen de nosotros a poder tomar mejores decisiones y aprender a tomar decisiones a futuro. Entonces, frente a esto, nuevamente, digamos que lo primero... ay, perdón, se enloqueció mi computador ya. Entonces, ante esto, lo primero es tener en cuenta que, nuevamente, esta charla es una edición COVID-19, en donde nos vamos a enfrentar a dos problemas que habitualmente yo no trabajo en esta conferencia. Es entender que ahorita tenemos una dicotomía problemática entre los problemas que nos genera el aislamiento y los problemas que nos genera la hiperconectividad. Seguramente, ante esta dicotomía, se darán cuenta que hay que toca tomar decisiones difíciles sobre si antes tenía que limitarle de pronto la conexión a mis hijos. ¿Será que en este momento será mejor permitirles que se conecten más para evitar el aislamiento social? Muchos de los temas que se hablan alrededor del tema del COVID, recuerden, no es hablar de distanciamiento social, sino distanciamiento físico. Y parte de la idea del distanciamiento físico es que precisamente a través de la conectividad podemos tener de todas formas algún tipo de conexión social sin necesidad de distanciarnos completamente, ¿no? Pero evidentemente dentro de, digamos, de la literatura, parte de lo que se ha encontrado es que tanto el aislamiento como la hiperconectividad generan problemas, y tenemos que tratar de lidiar con esos problemas. Entonces, ante eso, la pregunta que surge es si debemos permitirle a nuestros hijos aumentar su uso diario de dispositivos digitales, especialmente aquellos que están conectados. La respuesta es compleja. La respuesta es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque no existen en este momento estudios que hayan hecho un cuadro comparativo claro entre las desventajas o digamos, los problemas en largo plazo que pueden causar el aislamiento y los problemas a largo plazo que pueden causar la hiperconectividad. Es fácil llegar a la conclusión de que probablemente el aislamiento genere problemas a largo plazo más fuertes que la hiperconectividad. Y en ese sentido, seguramente ya han escuchado a gente decir que en este momento tal vez restringir el uso tecnológico a los niños no es tan apropiado como en otros momentos, pero nuevamente hay que, incluso si ese es el caso, y yo no puedo asegurarlo, nuevamente no existe la literatura porque hacer esta comparación ante esta coyuntura no se había pensado hacer este tipo de estudios. De todas formas, sí es importante entender que ahora más que nunca, si el uso de dispositivos digitales puede aumentar, tenemos que estar mejor informados sobre el manejo más responsable de estos usos de estos dispositivos digitales. Y ante esto, digamos que la primera reflexión que yo les quiero hacer en frente de si sus hijos deben consumir más internet o no, es empezar por pensar en cuál ha sido la afectación que esto ha tenido en su propio consumo de internet. En este momento yo no les puedo preguntar directamente, pero las cifras que hay alrededor de, por ejemplo, la saturación de servicios como estos de Zoom, piense que esta charla que yo normalmente daría de manera presencial, ahora tenemos que darlo a través de conectividades digitales. Y eso significa que nuestro propio consumo de internet ha aumentado. Esto es algo que yo hubiera hecho ante una audiencia, y la respuesta de la audiencia ante la charla a mí me permitiría tomar decisiones en el camino sobre cómo tomarla. Ahora estoy viendo una pantalla y hablándoles a ustedes a distancia, precisamente porque ahora tenemos que enfrentarnos a este aumento en el consumo de conectividad. Ahora las cuentas de servicios de streaming, que estoy hablando de Netflix, YouTube, Amazon Prime, etcétera, evidentemente están aumentando como métodos de lograr mantenerse entretenidos ante el distanciamiento. El aumento de consumo de sitios de pornografía y de redes sociales, y aunque poner estos dos temas uno al lado del otro puede parecer curioso, de todas formas vale la pena entender que son dos sistemas que inmediatamente ante el aislamiento suben su consumo digital. Ahorita vamos a hablar particularmente de redes sociales,
pero pues esto tiene afectaciones en otras áreas. El aumento de uso de plataformas de e-commerce y delivery, entonces desde cosas como Rappi hasta Amazon, todo esto empieza a aumentar ese consumo porque ya no podemos salir. Y el aumento de uso de plataformas digitales de relajación, de fitness virtual, todo este tipo de plataformas empiezan a aumentar su consumo, y eso quiere decir que muchas de las cosas que hacíamos de manera análoga, nosotros como adultos ahora las hacemos de manera digital. Y fíjense que de esto solamente el de Zoom realmente es un servicio conectado. Bueno, este y el de redes sociales, evidentemente, esos son los servicios conectados. Los otros servicios no son conectados, y muchas veces nuestro problema principal con nuestros hijos tienen que ver con los sistemas conectados. Estamos hablando de el uso de redes sociales, el uso de sistemas de comunicación tipo WhatsApp, de canales de comunicación tipo WhatsApp, y estamos hablando evidentemente de videojuegos sociales, ¿no? Estamos hablando de Fortnite y ese tipo de cosas. Entonces, ante el consumo aumentado de estas plataformas, a mí lo que me interesa es darles algunos potenciales lineamientos de cuáles son las problemáticas de enfrentarse a estas plataformas, a su uso aumentado, evidentemente, y qué tipo de tips podemos tener para tratar de tener conversaciones con nuestros hijos alrededor de su uso y tratar de hacer esto de la manera más responsable, y cómo esto se nos puede volver también, de todas formas, una oportunidad educativa, ¿no? En general nunca pensamos en hablar con nuestros hijos sobre el uso adecuado de Internet, y este puede ser el momento adecuado para tener una conversación responsable, ¿no? Es una conversación responsable, no puede volverse un tema de egos, de yo no quiero que tú entres a las plataformas, hay que tener en cuenta que de todas formas sigue siendo el mecanismo de conectividad fundamental que van a tener sus hijos durante buen tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, quiero dejar claro que mi objetivo no es decirles si hay que limitar el consumo de Internet o no. Esto no es algo por lo que yo propendería en este momento. Es más enseñar a usarlo de manera responsable y crítica. Si van a estar más tiempo conectados en Internet, al menos revisemos qué podemos hacer para que ese consumo de Internet sea más responsable. Y frente a eso, digamos, a mí me gusta arrancar por el tema de la economía de la atención. Nuevamente, mi intención frente al uso responsable de la tecnología es que ustedes puedan tener la mirada del diseñador, de la persona que está atrás diseñando sistemas. Yo trabajo mucho con gamificación y trabajo mucho en tecnología, y parte de lo que hago en mi trabajo es tratar de entender efectivamente cómo funcionan todos estos sistemas de captura de atención y de enganche de usuarios para poder efectivamente tener todos los negocios gratuitos que existen en Internet, porque no existe efectivamente negocio gratuito. Y desde que a finales del siglo XIX se inventó este modelo de la economía de atención, donde por primera vez los periódicos empezaron a disminuir su precio a cambio de que otras empresas publicitaran en ellos. Ya el tema fue cómo logro hacer para mantener la atención el mayor tiempo posible sobre mi periódico para que la gente quiera pautar en él y yo pueda ganar, no por el servicio de vender el periódico, sino por el servicio de mantener ojos enganchados en el periódico y venderle eso a la gente que necesita comunicar su publicidad o sus mensajes a través nuestro, ¿no? Entonces, evidentemente esto nos llevó a revoluciones como tener la posibilidad de tener televisión gratuita. Pues ahora, digamos que volviendo a Netflix, nos salimos de nuevo de ese modelo gratuito a un modelo de suscripción y demás, pero en general este modelo del radio gratuito, de la televisión gratuita, de los medios de comunicación, todo lo que es media, tiene el poder fundamental, es un poder impresionante de capturar la atención, de mantener la atención y de comunicar data, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de esta economía de la atención esto ha generado que hayan muchos estudios alrededor de cómo funciona la atención en el cerebro, tanto a nivel de psicología como a nivel de mercado, de mercadotecnia, porque sabemos que efectivamente los seres humanos tenemos dos tipos de atención, una atención que llamamos la atención de arriba abajo y la atención de abajo arriba. Esos dos tipos de atención se reconocen porque una implica volición, implica voluntad. Entonces, la atención de abajo arriba se da a través de propiedades, o sea, se captura de manera automática. Es básicamente si algo sucede en su área periférica de la visión, o ustedes ven algo que genera mucho contraste, o la misma composición de una imagen, hay ciertas cosas que capturan la atención más que otras de manera automática. Entonces, si ustedes ven esta imagen, probablemente este letrero de Forever 21 captura mucho más la atención que el resto de los letreros por la composición y el ruido que maneja esto. Y eso es parte de lo que trata de estudiar la psicología, que hace que algo capture la atención de manera automática, de manera más fuerte.
Y estos estudios se utilizan tanto para evitar accidentes de tráfico como para tratar de vender más productos. Y también está la atención de arriba abajo, que esa es volitiva. Es cuando ustedes tienen que estar poniendo atención directamente en la pantalla para escuchar mi voz. Ustedes necesitan hacer un esfuerzo de voluntad para lograr mantener la atención en mí. Y esa atención es mucho más difícil de mantener que la otra. La otra cambia mucho, pero es muy fácil capturarla. En este caso, esta no es que sea difícil capturarla, pero lograr mantener su atención en mi discurso durante todo este tiempo puede ser complejo. Y parte de lo que pasa es que en la medida que nosotros entendemos cómo funciona la atención, la gente en publicidad aprende a utilizar mejor esos mecanismos. Por ejemplo, a nivel de Facebook, de pronto ustedes piensan, toda esa publicidad que sale en la barra de Facebook ahí a la derecha, yo la verdad nunca la miro. Y lo cierto es que existe algo que llama el procesamiento cognitivo sin conciencia, que consiste en efectivamente ver que la información que llega a través de aquellos lados de la visión donde yo no estoy procesando el detalle, pero que de todas formas está entrando a mi cerebro, mucha esa información se procesa inconscientemente y puede afectar nuestra toma de decisiones. Entonces, si ustedes empiezan a ver publicidad de comida al lado derecho de Facebook, puede que empiecen a salivar incluso y a tener hambre, aunque ustedes no están viendo activamente esa publicidad. Y parte de lo que entonces le interesa a Facebook es lograr efectivamente que los efectos de esta publicidad evidentemente lleguen a la atención volitiva. Es parte de lo que les interesa. Está ahí latente y puede estarlos afectando, pero ellos quieren que ustedes pongan la atención a través de los colores, de los contrastes, etcétera. Y la gente que trabaja en mercadeo, por ejemplo, la gente que trabaja en juegos, utiliza contrastes de colores fuertes para que la gente efectivamente mire la publicidad y quiera interactuar con ella. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros entendemos que el incentivo en este tipo de servicio no es como el incentivo del negocio tradicional, donde si yo vendo comida rápida, yo lo que quiero es que la gente compre la comida rápida, se la coma y se vaya a mi negocio. En este tipo de servicios, a mí lo que me interesa es que la gente entre a mi establecimiento y no se quiera ir. Ese es el incentivo que genera el modelo de negocio de plataformas como Facebook o como evidentemente todas las redes sociales. Estamos hablando de cosas como TikTok, ¿no? Aquí, aunque yo voy a hablar de Facebook como caso específico, esto es transportable a Instagram, que además es de Facebook, es transportable a TikTok, es transportable a Snapchat, todo este tipo de redes que de alguna forma manejan modelos sociales de conectividad y de generación de contenido para tratar de mantener a la gente metida en el sistema el mayor tiempo posible. Estoy hablando también de los juegos gratuitos. Los juegos gratuitos que necesitan que los jugadores jueguen constantemente para aumentar la probabilidad de que los jugadores metan dinero en estos juegos o vean la publicidad que se pone entre los juegos. Entonces, aquí es lo que le interesa a la gente que hace este tipo de diseños, es entender cuál es el promedio de duración de una sesión y el promedio de tiempo en una página de un usuario. Y eso es lo que ellos quieren aumentar. Ellos necesitan que ustedes estén conectados más tiempo. Y para eso hacen el tema del auto-scroll, donde ustedes van scrolleando y van saliendo cosas nuevas constantemente para que ustedes nunca dejen de tener contenido que revisar y siguen bajando la pantalla y bajando la pantalla. Y todo eso se hace a través de mecanismos psicológicos. Y esos mecanismos psicológicos responden a un patrón de diseño que se llama diseño persuasivo. El diseño persuasivo es un diseño invisible y eso es en diseño, si ustedes estudian diseño industrial o diseño gráfico, muchas de las cosas que se enseñan es que el buen diseño tiene que ser invisible. Entonces, si ustedes ven estas dos tazas, la taza incómoda es la que sobresale. Ahí uno ve el diseño. En la que no, uno asume el diseño como parte del patrón natural del mundo. Pero en el otro uno ve el mal diseño y el mal diseño sobresale. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las cosas que se utilizan para llamar la atención en estas aplicaciones utilizan el diseño persuasivo para que uno no se dé cuenta de las técnicas que están utilizando para capturar y mantener esa atención. Entonces, por eso es que se puede decir que llamar la atención es un arte, ¿sí? Llamarla es un arte increíblemente complejo, pero mantenerlo es ciencia. Yo cómo mantengo la atención de mis usuarios lo hago a través de muchos mecanismos científicos, muchos estudios científicos, por ejemplo, el muy estudiado ciclo del enganche. Y el ciclo del enganche, hay muchos modelos de ciclo de enganche. Este es uno que, por ejemplo, utiliza una diseñadora de juegos que se llama Amy Jo Kim, que parte de tener emociones motivadoras. Se llaman emociones motivadoras porque si yo, por ejemplo, tengo un titular de una noticia que genera rabia, eso genera una emoción que me motiva a hacer clic. Entonces, el clickbait, el que llaman el clickbait,
utiliza cosas como títulos polarizantes, conspiración, sexo, difamación, todo este tipo de temas que generan emociones fuertes para capturar mi atención y hacerme enganchar. Eso tiene un llamado a la acción, y es que yo no solamente, por eso es un clickbait, yo necesito que la gente haga clic, que haga una acción particular que ponga en movimiento la rueda, sea comparte esto, sea dale un like, sea entra y léelo. Muchas veces en las noticias falsas la gente no entra a leerlas. Es más importante el, el, el mecanismo, el trigger, el disparador de comparte esta noticia, que realmente que la gente la lea, porque en la medida que se comparte más, se viraliza más, hay más probabilidad de que otra gente sí la lea. Después está el reenganche. El reenganche se hace a través de notificaciones, de cómo después de que una persona hace una acción, yo cojo y la reengancho para que quiera volver. Y eso lo puedo hacer a través de sistemas de notificación, ciclos sociales, de interacción, generar resultados, decirles, hoy haces una acción y mañana te digo el resultado de tu acción. Hasta mañana, disculpen, hasta mañana no pueden saber si su acción fue exitosa en el juego o en la red social. Y después hay progresos visibles y recompensas, sistemas que les permiten a ustedes saber que tuvieron éxito, indicadores de éxito, el número de me gusta que tuvieron cuando pusieron un post, de aprobación social, indicadores de visitas, etcétera. Todo esto ayuda a mantener este ciclo, porque después de que yo recibo la recompensa, nuevamente recibo una emoción motivadora y eso me mantiene enganchado. Este es uno de los modelos de ciclo de enganche para tratar de mantener la atención de un usuario en un sistema. Entonces, fíjense que esto está muy estudiado. Parte de lo que me interesa es que se den cuenta que esto no sucede de manera natural. La gente estudia cómo realizar este tipo de diseños. De hecho, ese ciclo de enganche lo que busca en parte es crear conducta y crear rutina para tratar de generar habituación. Uno no busca adicción como tal. Muchas veces ustedes han escuchado de que los juegos son adictivos, de que los celulares son adictivos. Sí pueden haber casos de adicción, pero aunque no hayan casos de adicción, lo que sí se quiere generar son casos de conducta compulsiva y de hábitos. Y para eso, por ejemplo, Charles Duhigg tiene todo un modelo muy antiguo, es un modelo que utilizaron las cremas de los dentríficos, las cremas dentales, para hacer que la gente se lavara los dientes 3 veces al día. Y una de las cosas que hicieron fue empezar a poner comerciales a las 8 de la noche todos los días, juiciosamente, recordando a la gente que ya era hora de lavarse los dientes, porque parte de estos ciclos parten precisamente de que yo tengo que mandar un disparador. Ese disparador yo tengo que tener la habilidad, yo tengo que tener la crema dental para lavármelos, y después de eso yo tengo que generar una recompensa positiva para empezar a generar el hábito, que eso las cremas de dientes lo logran a través del sabor mentolado. El sabor mentolado genera una sensación de dopamina, de felicidad, porque uno siente que la boca está limpia, y esa sensación de boca limpia es más importante que la boca esté limpia o no. Entonces, hay estudios que dicen que pronto 3 veces al día no es necesario a la hora de lavarse los dientes, pero evidentemente el gasto de crema dental requiere que se generen esos hábitos. Y si para las cremas dentales eso implicaba hacer comerciales de televisión a las 8 juiciosamente, en el mundo digital se utilizan mecanismos más complejos, como todos estos notificadores que ustedes ven con todas las bolitas rojas que tienen en su celular que les dicen tienes que hacerme clic. Yo necesito, cada vez que el celular vibra, ustedes tienen que mirar su celular, y esa conducta compulsiva es diseñada de esa manera. Y entonces, ¿qué pasa? Que alrededor de esto empieza a generar conductas compulsivas, porque imagínense que si antes sonaba el teléfono y la gente corría a contestar, ahora su teléfono no solo suena cuando los llaman, sino cuando una de sus miles de redes sociales deciden que tienen que mandarle una notificación. Y entonces YouTube te notifica algo, Pinterest te notifica algo, Instagram te está notificando algo, Twitter te está notificando algo. Yo no sé si ustedes han visto videos de los influenciadores en sus redes sociales y cómo los notificadores pasan a toda, y es porque todo el tiempo están recibiendo cosas, entonces es imposible desconectarse. Y eso es parte de lo importante, que esas conductas que pueden incluso llegar a ser adictivas empiezan por el hecho de que yo tengo un activador claro que hace que la conducta se dé, al punto en que en este momento un estudiante está tratando de poner atención en su pantalla a una clase virtual. Si suena el teléfono, si en clase presencial, si suena el teléfono, es difícil no mirar la pantalla. En una clase virtual es aún peor, porque además los notificadores están en la misma pantalla en la que están viendo la clase. ¿Sí? Si tienen WhatsApp prendido y ven el notificador ahí enfrente, y pueden sencillamente cambiar de pantalla y mandar por WhatsApp un mensaje a sus amigos, si tienen un grupo en el que está muy activo, incluso un grupo familiar, porque en ese momento los grupos familiares empiezan a hacer cadenas de WhatsApp fácilmente a las 3 de la tarde cuando el niño está en mitad de una clase. Entonces, todo esto se puede volver particularmente complejo
en este momento de nuestra coyuntura, ¿no? Entonces, todo esto se trata de capturar la atención. Lo primero que yo hago, lo que yo hago, todo lo que hacen los diseñadores de este tipo de sistemas es capturar la atención, porque esa es la puerta de entrada a un uso compulsivo de la tecnología. Y entonces, ¿qué sucede? Ante esto, parte de lo que me interesa es que ustedes entiendan que esto no es gratuito, esto tiene efectos. Uno de los efectos más importantes que tiene esto es que esos notificadores utilizan la atención de abajo arriba. Es la atención que ustedes no pueden controlar. Y en la medida que ustedes juegan videojuegos o utilizan sistemas digitales que llaman mucho la atención de abajo arriba y que utilizan esa atención para sobreestimular el cerebro, hace que después sea mucho más difícil tener atención volitiva. Entonces, los niños que juegan juegos donde pasan muchas cosas en la pantalla durante mucho tiempo en el día, después cuando tienen que poner atención en un aula de clase les cuesta mucho más trabajo hacerlo, porque si no tienen movimientos rápidos, su cerebro no está acostumbrado a mantener la atención. Para esto hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay gente que trabaja en estos temas enseñando a los niños a jugar ajedrez, que es un juego que requiere atención lenta y estimulación lenta, que requiere paciencia. Y es bueno que en este momento los niños tengan ese tipo de actividades. Entonces, aquí les voy a dar un primer tip, aparte del que les hablo de jugar juegos lentos, de hacer cosas que obliguen a los niños a pensar lentamente. Yo tengo que decir, yo trabajo con juegos de mesa, entonces ahí tengo un conflicto de interés, entonces no quiero hablar de juegos de mesa particularmente, pero cualquier actividad, el yoga, el mindfulness, cualquier actividad que implique pensamiento lento puede ayudar a mejorar esos procesos que en este momento esta estimulación tecnológica está generando en los niños. Pero además ustedes pueden trabajar esto a través de otros mecanismos, es conocer las formas en las que ustedes pueden quitarle la habilidad a la aplicación de despertar su atención. Y eso puede empezar por eliminar los notificadores de ciertas plataformas. Yo entro a Facebook cuando yo quiero, no cuando Facebook quiere que yo entre. Y parte de lo que yo les recomiendo no es que salgan de aquí a decirle a sus hijos, denme su celular, voy a quitarles todas las notificaciones. Esto debería ser un compromiso familiar, porque nuevamente ustedes como padres están sufriendo de lo mismo. Y en el momento en que ustedes se sienten con sus hijos y digan, vamos a hacer esto, vamos a mirar aplicación por aplicación, que deberíamos quitarle notificador, cuál no, que ellos tengan derecho a decirles a ustedes, papá, a ti WhatsApp te suena demasiado, ¿sí? Deberías quitarle la notificación, al menos a los grupos, no sé. ¿Sí? Ese tipo de cosas puede ayudarles a ustedes a no dejar que la tecnología defina su conducta, sino que ustedes puedan definir su conducta dentro de sus ritmos de vida. Y eso puede marcar un cambio importante. Entonces, en este momento, yo esta presentación la tengo dividida en 3 partes. Si en este momento tienen alguna pregunta, yo aquí voy a hacer una pausa para que me puedan hacer un par de preguntas antes de continuar la siguiente parte, si sobre esto hay algo que les inquiete o que quisieran que profundizara. Vale, Javier, sí, muchísimas gracias. De hecho, sí, pedimos el favor de los padres de familia que esta es la oportunidad para que empecemos a hacer nuestras preguntas con relación a lo que has trabajado hasta el momento, recogiendo un poco. Creo que es muy provechoso porque en estos momentos en casa estamos viviendo eso. Estamos mirando la opción de qué pasa, por qué los están enganchando, cómo estamos tratando de que no estén tanto tiempo conectados, que de una manera u otra es como una gran pregunta, ¿no? ¿Qué tanto pueden estar conectados? ¿Qué tanto tiempo es favorable? ¿Qué tanto tiempo tengo yo también como mamá o como papá para poder supervisar la conexión, el tiempo y el contenido? Y el contenido al que los niños están teniendo en estos momentos acceso, porque lo que tú decías es válido. En estos momentos todos estamos en función de la tecnología. Debido a esta coyuntura, creo que es imposible poder decir, bueno, no vamos a estar, porque sí estamos en esta tarea todos en su medida, en lo posible y en lo que nos ha correspondido. Y creo que en estos momentos, pues el enganche de la tecnología ha sido bastante para beneficio, pero también hay situaciones en las cuales hay que estar alertas y poder detectar en qué momento no es tan beneficioso. Y creo que tú decías algo muy importante y es el tema del ejemplo, ¿cierto? Si queremos dar algo a nuestros hijos, creo que somos los primeros que tenemos también empezar por cosas tan sencillas como las que tú nos das. Ese tip me parece maravilloso. Desconectémonos un poquito, quitemos las alertas, porque uno también se engancha con ese sentido. Entonces uno escucha a lo lejos el tin del celular, el tono, entonces ya uno de inmediato está mirando qué es, qué notificación, quién me está escribiendo, qué mensaje me enviaron. Entonces sí es un poco como entrar a mirar este enganche desde esa perspectiva que tú nos ofreces. Bien.
Bueno, hasta el momento no tenemos preguntas. Voy a hacer una sugerencia, digamos, metodológica, y es cuando entremos en esta secuencia de conversación de preguntas, sería interesante suspender el compartir pantalla de manera que podamos quedar nosotros en la imagen, ¿sí? Listo. Bueno, hay muchas cosas muy interesantes de las que pues, nos ha compartido ya aquí nuestro especialista, pero hay algo que veo que es muy interesante, y es el tema de la atención volitiva. Porque es que, ¿cómo nosotros, pensaría yo, estamos o no educando para fortalecer la voluntad de nuestros hijos, y cómo realmente el manejo de la voluntad implica la verdadera libertad? No sé cómo pueda funcionar eso, digamos, en términos de este asunto de las redes y de los videojuegos. O sea, ¿cómo podemos hacerlo entender? Claro, y parte de lo que sucede es que la atención volitiva sufre mucho cuando la otra atención está sobreestimulada. Entonces, ahorita, por ejemplo, en la siguiente parte vamos a hablar del tema del aburrimiento. Y parte de lo que ahorita vamos a ver es que aburrirse es un mecanismo importante para, por ejemplo, promover la atención volitiva. O sea, curiosamente lo que uno necesita es bajar el ritmo y bajar revoluciones, y muchas veces eso le duele al cerebro. O sea, el niño va a hacer pataleta, ¿sí? Si yo lo pongo a hacer ejercicios que requieran de su atención durante mucho tiempo, puede llegar a hacer pataleta si no está acostumbrado a eso. Por ejemplo, armar un rompecabezas. Armar un rompecabezas requiere atención volitiva, altos niveles de concentración en una sola tarea. Y para muchos niños tener que concentrarse tanto tiempo en esas fichitas les cuesta mucho trabajo. Y no hay que pedirles que hagan demasiado muy rápido. Hay que ir mirando los límites que ellos tienen y tratar de ir progresando sobre esos límites. Pero parte de lo interesante de esto es que la atención volitiva se puede desarrollar. Lo que les digo, es jugando ajedrez, por ejemplo. Hay muchas cosas que implican pensamiento lento y concentración y foco de atención que se pueden utilizar para desarrollar esa atención volitiva, y que en este momento puede ser incluso lavar los platos. O sea, realmente en este momento no tiene que ser, vamos a inventarnos un juego. No, puede ser, hoy vamos a arreglar la cocina en familia. Sé que no les va a gustar, pero no se trata de que les guste necesariamente, se trata también cambiar el ritmo de funcionamiento del cerebro, porque ante el mundo digital el cerebro va a estar andando a velocidades muy rápidas, va a estar en conversación constante. Entonces, tener una buena conversación mientras lavan los platos, ¿sí? Inventarse historias, pueden jugar juegos de conversación donde se armen cadáveres exquisitos y cosas mientras lavan los platos. Ese tipo de cosas pueden ayudar de todas formas a desarrollar ese tipo de, de habilidades, ¿no? Eso es importante. Bien, Javier, gracias. Con relación a lo que hablabas ahorita, en estos momentos tenemos dos preguntas que podemos inclusive comunicarlas, y es una temática que sabemos que tú tienes experticia en el tema, y es el juego del Fortnite. Es un juego que en estos momentos es el boom, es algo que a ellos les genera una pasión increíble. Hay dos mamás que tienen una pregunta. Una de ellas dice: ¿qué actitudes tiene un adolescente hiperenganchado a videojuegos como Fortnite? Y otra mamita pregunta con relación al videojuego Fortnite: ¿cómo manejar los tiempos de este videojuego en línea cuando se convierte en un problema familiar el tema de controlarlo? No, ese tema es largo, tengo toda una charla solo de ese tema, pero digamos que para tratar de resumirles y darles como tips prácticos en esto para poder seguir con lo otro, es, en general, cuando uno habla de videojuegos, cuando un niño juega más de 2 horas diarias, ya empieza a aumentar sus probabilidades de generar conductas perjudiciales, o sea, que empiezan a generarle noción incluso de daño personal a ellos. Y aunque no es una norma rígida, hay niños que pueden jugar más de 2 horas y no presentar ningún inconveniente, hay niños que pueden jugar solamente 1 hora y ya mostrar algunos efectos. En general, alrededor de las 2 horas diarias, alrededor de las 15 semanales creo que es, ya empiezan a notarse efectos tanto en la atención como en generar conductas compulsivas, de generar pensamientos de solamente en el juego me siento feliz, que todo ese tipo de cosas se vuelven problemáticas, entendiendo que juegos como Fortnite son juegos altamente sociales, precisamente como Zoom o como redes sociales. Esos juegos tienen una propensión a mantener a los niños enganchados dentro del juego durante más tiempo, porque además dejar de jugar significa desconectarme de mis amigos. Y aunque en general, digamos, si no estuviéramos en esta coyuntura, lo ideal sería, después de 2 horas de que el niño esté jugando y como
como norma general deberían cambiar a, ojalá, actividades offline, ¿sí? No pasarse necesariamente a YouTube. En este momento, por hacer ese tipo de switcheo de actividades, así sean digitales, de todas formas puede ayudar a hacer que el niño mantenga la concentración en actividades distintas y no se enfoque solamente en el juego. Pero, digamos, ahí lo importante, y eso es lo fundamental, es que esto no se puede tratar con temas de censura y autoridad, porque si ustedes sencillamente le quitan el control al niño, eso lo que hace es generar más daño que bienestar. Ustedes tienen que enseñarles a manejar su tiempo de manera autónoma y responsable, es decirles, esto es importante para ti y yo quiero que tú lo logres. Y no lo van a lograr inicialmente porque el cerebro, la corteza prefrontal no está en ese momento desarrollada para manejar esos impulsos. Pero en la medida que estén retando al padre, el padre al hijo constantemente, esto es tu responsabilidad, tú tienes que entender que eso es importante para ti, ¿sí? Y si no puedes hacerlo, yo te voy a parar, pero tú tienes que aprender a parar solo, y si para, darle todo el reconocimiento de muy bien, lo estás logrando, todo lo que eso implica, eso puede ayudarle a los niños también a aprender a controlarse, que es fundamental. O sea, no se trata de quitarles el juego, porque es que el juego se vuelve un mecanismo de entrenarles el autocontrol. Entonces, si se lo quitan, en general lo que pasa es que esos niños cuando llegan a los 20, 25 años y empiezan a tener más autonomía, no saben controlar esa autonomía, y ahí es cuando los problemas de adicción duros a los videojuegos están generalmente entre los 23 y los 28 años, que es cuando los salen de su casa, no hay mecanismos de control externo, no está el padre diciéndole no juegue, y entonces terminan jugando hasta las 4, 5, 6 de la mañana, y ahí es problemático. Entonces, en este caso, como seguramente los niños tienen más tiempo en su casa y esto, de pronto dejarles que hagan sprints de juego, como juegas un rato por la mañana, juega un rato después por la tarde, eso podría de pronto ayudar a mitigar el tema sin llegar al punto de la eliminación de la actividad, porque eso sí puede ser perjudicial en ese momento, pero hay que regularlo y hay que no manejarlo con frustración, que es lo más complicado. Los padres se frustran cuando el hijo les responde que no y entonces se vuelve un choque de poderes. No hay que frustrarse, hay que decirle, no, hijo, que puedes pataletear, pero no, en este momento no puedes jugar más, ya jugaste suficiente, y darle los argumentos, porque efectivamente la ciencia muestra que esto puede generarles problemas en el largo plazo y ellos pueden llegar a entenderlo, ¿sí? Pero hay que darle los argumentos. De acuerdo, Javier. Bien, y vamos con una otra preguntita para que continúes con la otra parte de tu conferencia. Bien, Carolina Camacho pregunta, ¿existe alguna iniciativa relacionada a la formación de la voluntad, el autocontrol o las habilidades socioemocionales en relación a la virtualidad? Lo que les digo, yo lo que conozco son algunas iniciativas parciales de gente muy independiente, de grupos pequeños. No conozco ninguna iniciativa grande alrededor de esto. Yo creo que una de las cosas que de hecho faltan y en las que, por ejemplo, los colegios pueden hacer un apoyo muy grande es empezar a diseñar este tipo de programas, porque en general esos programas no se diseñan porque muchas de estas discusiones sobre la voluntad y la atención se mantienen muy en la academia, ¿sí? Se mantienen muy en la academia y en la terapia. Entonces, cuando ya se enteran de esto es porque llegamos a terapia y entonces hay que tomar acciones más reactivas. En general, digamos que yo no creo que sean necesarios programas expertos para trabajar el tema. Hay desde mecanismos como el tema de la prueba del masmelo, de ponerlos a postergar la gratificación, de decirles, ven, te doy esto ahora, pero si te esperas y no lo consumes ya, en un tiempo te puedo dar un premio más grande, ¿sí? Ayudarles a desarrollar sí, la postergación de la gratificación también puede ser positivo. Meterlos en torneos de ajedrez, meterlos en torneos incluso ahorita que el tema de los juegos de mesa pues es difícil si uno quiere jugar con gente que no esté dentro de su núcleo familiar. Existen muchas plataformas en línea donde uno puede jugar ajedrez y puede jugar otro tipo de juegos de mesa de manera gratuita, y uno puede empezar a de pronto tener este tipo de interacciones incluso dentro de la misma casa. Juguemos un jueguito de ajedrez así sea en la tableta, bajémonos un juego de mesa en la tableta y jugamos un rato concentrados, y eso puede ser útil. Yo no creo que sea necesario programas muy sofisticados, pero sí ser conscientes de que es algo que se debe desarrollar. Bien, tenemos dos preguntas, pero no sé si continuamos con la conferencia y las dejamos para más adelante. Listo. Sí, Listo. Continuamos y Perfecto. más adelante retomamos entonces. Entonces, aquí... momento, que ¿para dónde se me fue? Ya. Se me fue Zoom para un lado y se me fue el otro para el otro. Compartir pantalla, discúlpenme.
Listo. Ya aquí creo que estoy de nuevo en la presentación. Entonces, en la segunda parte tiene que ver con entender que no solamente se trata de capturar la atención y mantener la atención, y que esto se hace a través de todos estos ciclos de enganche, sino que además hay un aspecto mucho más profundo alrededor del uso responsable de la tecnología, y es entender qué está pasando efectivamente con toda nuestra data. La data dicen que es el petróleo negro del siglo XXI. Es lo más valioso que existe en este momento es la data, porque la data es la que le permite a los negocios tomar decisiones sobre cómo le vendo mi producto a mi potencial audiencia, y la data se utiliza desde temas de mercadeo hasta temas mucho más complicados y manipuladores, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque en principio lo que sabemos es que si nosotros en un dispositivo tecnológico podemos capturar la data de conducta de una persona y asociarla a su dispositivo, esto lo podemos pasar a través de unos algoritmos muy sofisticados, incluso de machine learning, de aprendizaje de máquina, para poder reconocer patrones de conducta y conocer a la gente mucho mejor de lo que incluso ella se conoce a sí misma. Y entonces uno a través de sensores, todo esto es cómo funciona el machine learning, a través de ciertos sensores de comportamientos, de periodos de conducta, de activación, ellos pueden empezar a determinar cosas como en cuál es el mejor momento, cuál es el momento más adecuado para servirles a ustedes publicidad, y esa publicidad debería tener un tono más triste o más feliz para poder efectivamente capturar su atención. Y entonces, en este momento, como la data está tan conectada a los individuos a través de sus dispositivos, alguna vez escuché que hubo una persona que fue capaz de saber exactamente dónde se encontraba Donald Trump a través de medir de sus dispositivos. O sea, logró saber cuál es el dispositivo de Donald Trump a través de saber dónde estaba en el mundo real y asociarlo con data de dispositivos. O sea, es muy impresionante el poder que tiene la data en el mundo tecnológico, y cada vez que ustedes navegan, esa data se está recolectando. En este momento, Zoom está teniendo un montón de data de conducta alrededor de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. YouTube también está recogiendo toda esta información, y toda esa data les permite a ellos servir algoritmos más inteligentes. Y el tema es que nuestro cerebro es altamente perezoso, ¿sí? O neuroeficiente, si lo quieren, pero básicamente cuando toca tomar decisiones complejas, entre más compleja la decisión, muchas veces nuestro cerebro prefiere delegar ese funcionamiento a sistemas externos que tomen la decisión por uno. Y entonces, por ejemplo, Braincraft, que es un canal de YouTube que habla de temas de psicología, decía que más o menos Google era dueño del 28% de nuestro cerebro. Y eso es probablemente una exageración, evidentemente, pero digamos que el mensaje que hay por debajo es: ahora, cada vez que ustedes tienen que tomar una decisión, si tienen que agendar una cita, lo hacen por Google Calendar. Si tienen que llegar a un destino, lo hacen por Waze. Si tienen que tomar decisiones de en qué momento hago ejercicio, la alarma del celular es la que les dice, ¿sí? O la aplicación les manda el notificador. Y en general, todos esos sistemas lo que hacen es hacer que el cerebro cada vez tenga que procesar menos información, porque ya, por ejemplo, el mapa mental que utilizaban antes para saber cómo llegar de un lugar A a un lugar B, ya no lo necesitan, y sencillamente prenden Waze y Waze les dice cómo llegar. Y eso, de todas formas, tiene sus efectos. Evidentemente, no queremos que el cerebro se acostumbre a que todos estos procesamientos se hagan de manera externa, porque el cerebro pierde la facultad de hacerlos de manera interna. Incluso eso puede afectar temas de memoria, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, no recordar cómo llego de un destino a un destino B sin poder utilizar la aplicación. Entonces, hasta cierto punto, toda esa data que se utiliza para servirme a mí decisiones ya tomadas sobre qué quiero comer, miro una aplicación y me trae 3 recomendados donde está claramente lo que yo ya pedí. Entonces ya no tengo que preguntar qué quiero comer o no, porque la aplicación de alguna forma lo resuelve por mí. Y eso de alguna forma vuelve aún más perezoso el cerebro. Entonces hay veces que hay que dejar que nuestro cerebro tome ciertas decisiones y no solamente dejar que la tecnología las tome por nosotros. Y esto nos lleva a problemas incluso más complejos, y es que esta data está alimentando los algoritmos que sirven la información que ustedes consumen por Internet. Ahorita Catalina está diciendo, una de nuestras preocupaciones es por ese contenido que estamos consumiendo. Y resulta que el contenido que ustedes están consumiendo en este momento está delegado, la decisión de qué contenido consumen está delegado en gran medida a las redes sociales y a los motores de búsqueda, por no decir en gran medida a Facebook, Twitter y Google. Y esto es muy complejo, porque parte de lo que hacen estos algoritmos
es de alguna forma reforzar los gustos y las creencias que ustedes ya tienen. Incluso hay un estudio sobre cómo plataformas como Facebook, esas plataformas sociales, terminan dirigiendo el discurso cultural. Crean cámaras de eco donde ustedes solamente ven información en la que creen y en la que están de acuerdo. Entonces, eso, por ejemplo, en Estados Unidos el efecto de esto es muy fuerte y muy diciente. En Estados Unidos alrededor del 50% de la gente cree en alguna teoría de conspiración y la cree porque en el momento en que le gusta la teoría de conspiración, si por ejemplo creen que la Tierra es plana, empiezan a recibir más información de gente que cree que la Tierra es plana con sus argumentos y dejan de ver la información que dice que la Tierra es redonda. Entonces no contrastan información, solamente ven información en un sentido, y esto termina en que si esta conversación se devuelve al mundo real, esta gente ya no es capaz de ver el otro punto de vista porque han visto tanta gente que está de acuerdo con ellos que para ellos se vuelve imposible creer que su posición es errónea. Y esto se da a niveles muy complejos, ¿sí? A niveles incluso el tema del papel higiénico, en todo el hoarding, de toda la acumulación de papel higiénico se dio en parte por culpa de las redes sociales. ¿Por qué por culpa de las redes sociales? En algún lugar del mundo, creo que fue Australia, empezaron a comprar papel higiénico y eso se dio porque cuando ustedes compran papel higiénico, la estantería del papel higiénico se ve más vacía, porque el papel higiénico consume mucho espacio. Y entonces la gente empezó a asociar que la estantería estuviera vacía con escasez de papel higiénico, la gente empezó a comprarlo más. Pero en el momento en que empiezan a comprarlo más, cosa que no necesariamente implica que hubiera escasez y que realmente la gente estuviera consumiendo más de la cuenta, la gente empezó a postear eso en redes sociales. Y al postearlo en redes sociales, la gente entró en pánico y todas sus decisiones se empezaron a volcar en tengo que comprar papel higiénico porque la gente se está enloqueciendo comprando papel higiénico y no me va a dejar. No es ni siquiera que quisieran tomar una conducta ilógica, era si el resto de la gente lo compra, yo no voy a tener. Entonces tengo que ir a comprar. Y eso empezó a reforzar nuevamente que más gente tomara más fotos en otras tiendas y esto generó toda una cámara de eco alrededor del tema del papel higiénico hasta el punto en que todos los canales de comunicación importantes empezaron a hacer reportajes sobre esto. O sea, teníamos a un montón de reporteros importantes y reconocidos reportando sobre la crisis del papel higiénico y eso termina reforzando la conducta. Entonces, parte de lo que pasa con las redes sociales es que tenemos que tener cuidado porque las conductas se empiezan a reforzar y entre más data capturan de nosotros, más refuerzan los comportamientos que ellos quieren reforzar. Entonces, ellos lo que hacen es determinar qué queremos oír, analizan nuestras creencias, analizan nuestros sistemas de formación, de creación de realidad de mundo y después nos sirven esa realidad de mundo procesada para que creamos que así es el mundo. Y eso es supremamente complejo a la hora de tomar decisiones críticas, a la hora de tener que tomar decisiones sobre, ¿es realmente tenemos que salir de la casa utilizando máscara o no tenemos que salir de la casa utilizando máscara? ¿Qué dice la ciencia? ¿Cómo hace la ciencia para cambiar de opinión? Y si cambia de opinión, entonces cómo ciertos canales de comunicación empiezan a decir que es que había una conspiración y entonces querían ocultarnos información. Y esto es información que uno escucha que sale fácilmente porque nuestro cerebro sospecha fácilmente y estos canales ayudan a reforzar esas sospechas que naturalmente ya tenemos. Y esto nos lleva a un paso más profundo y es algo que se llama la economía de las emociones. La economía de las emociones es que para mí es más fácil vender no el producto, sino la emoción, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes en campañas clásicas veían a Johnny Walker diciendo keep walking, continúa caminando, porque era más fácil vender el solo hazlo de Nike que vender el zapato como tal, ¿sí? Vender la emoción es muy poderoso. Y desafortunadamente, una de las cosas que muestra Jaron Lanier, que es una persona que tiene un libro que se llama 10 argumentos para borrar su social media, yo no les estoy diciendo que tengan que borrarlo, ¿sí? Eso no, nuevamente, acuérdense que mi objetivo no es es ser críticos y ser responsables, pero parte de lo que argumenta, él trabajó en redes sociales y trabajó en estos algoritmos, es que estos algoritmos amplifican más fácilmente las emociones negativas porque esas son más viralizables. Cuando alguien se pone bravo es más fácil viralizar la información. Entonces dice que las redes sociales en última se vuelven intrínsecamente en máquinas de negatividad, porque ese tipo de información que me pone bravo es más fácil compartirla. Es más fácil que ustedes terminen viendo noticias del canal que pelea contra el político que a ustedes no les gusta, porque eso es más fácil viralizarlo, porque si ustedes se ponen bravos con el político que no les gusta, pues es más fácil que ustedes compartan esa información. Entonces, nuevamente tienen que tener en cuenta que esto tiene una afectación en sus emociones porque cada vez que reciben estas emociones fuertes negativas,
eso afecta su estado anímico y su forma de visión de mundo. Hay un estudio que muestra que una persona que duró mucho tiempo consumiendo Fox News, que es una cadena muy conservadora en Estados Unidos y muy compleja por el tipo de reportajes que hace, una persona dejó de ver Fox News y su estado de ánimo mejoró muchísimo, psicológicamente mejoró muchísimo porque dejó de estar viendo canales que todo el tiempo estaban mostrándole las cosas negativas del mundo. Entonces, es muy importante que en este momento, ante el contenido que consumen sus hijos, estén revisando que este contenido sea ojalá más propositivo y menos negativo, porque es muy posible que ahorita los contenidos negativos y que ponen brava a la gente se empiecen a mover incluso aún más. Y esto nos lleva a incluso manipulaciones emocionales mucho más fuertes, como el caso de Cambridge Analytica, que a través de la data y de modelos de personalidad, como uno que se llama el Ocean, este Ocean es súper famoso en el mundo de la investigación de personalidad, de rasgos de personalidad. Ellos lograron hacer unos modelos que efectivamente podían llegar al punto de influir en las votaciones democráticas. O sea, la democracia, que se supone que es el mecanismo por el cual el pueblo retoma la voluntad sobre sus dirigentes, a través del uso de la data y la tecnología, los dirigentes estaban empezando a modificar la voluntad de su pueblo, estaban haciendo que la gente votara por ellos. Y esto es claramente altamente peligroso si no se hace, si uno no entiende que el consumo de las redes sociales debe hacerse con conciencia. Y fíjense que esto es algo que no solamente aplica para sus hijos, esto es algo que aplica para ustedes, son discusiones que ustedes deberían tener con sus hijos, no solamente en función de que ellos se protejan, sino que ustedes también sepan efectivamente qué tipo de información consumen y cómo esa información que consumen ustedes la replican. Las cadenas en WhatsApp, por ejemplo, son una muestra fundamental de cómo se difumina la información falsa en Internet. Una cadena en WhatsApp llega de una persona en la que uno confía. Entonces, como no tiene razón para desconfiar, es más fácil que uno termine repartiendo de nuevo esa información a otros grupos y diseminándola muy rápidamente. Y esa información podría haber parecido inofensiva, pero en últimas, la data que parece totalmente inofensiva que capturan las redes sociales es que para un usuario puede ser, sí, saben que me gusta montar bicicleta. La data es tan importante que es considerada, por ejemplo, en Londres, en Inglaterra, es considerada un arma de nivel militar para una nación. O sea, la cantidad de data que tiene Facebook es considerada un arma a nivel militar, de grado militar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la data que uno comparte y especialmente ser muy cuidadosos de ver cómo esa data está generando que la experiencia de estar en una red social termine afectando nuestras decisiones de vida. Nos quitan control sobre nuestra vida. Entonces, hay que volverse crítico. No hay que nuevamente cerrar las redes sociales, pero hay que ser capaz de ser crítico y entender qué me está sirviendo Facebook, qué información me sirve, me entrega Facebook y por qué me la está entregando, qué es lo que ellos saben de mí y cómo están tratando de utilizar esa información para mantenerme conectado durante más tiempo. Incluso Facebook hizo un experimento que fue muy controversial porque era sobre el contagio emocional. Ellos hicieron un experimento que ellos dicen que podían hacer porque en las cláusulas de mercadeo cuando ustedes aceptan las cláusulas de Facebook, dicen que ustedes aceptan hacer participación en investigación de mercadeo de Facebook, entonces ellos pueden investigar con ustedes sin tener consentimientos como lo hace la comunidad académica. Y a través de esto, ellos hicieron un experimento donde a cierta gente, esto fue con como 750 personas, y a la mitad de la gente empezaron a servirle más posts de información positiva y a otros más posts de información de emociones negativas para ver efectivamente si yo al recibir más información negativa empezaba a postear más cosas negativas y empezaba a generar más negatividad en mi círculo social. Y parte de lo que mostraron esos resultados es que efectivamente es cierto, que efectivamente en la medida que el algoritmo bota más información negativa, la gente tiende a volverse más negativa. ¿Cómo está utilizando Facebook esta información? Es el momento en que no sabemos. Sabemos que revelaron la investigación, revelaron el estudio, pero no sabemos hasta qué punto ellos están utilizando esta información para mejorar nuestra experiencia emocional o para empeorarla, pero sabemos que tienen el conocimiento para hacerlo. Entonces, en ese sentido es muy importante ser muy críticos sobre la información que consumimos en redes sociales. Y entonces aquí les doy el segundo tip, y es aprender a tener metacognición sobre las emociones y las decisiones que tomamos en la vida. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer?
pueden tener conversaciones en familia sobre los enlaces en los que ustedes en Internet hacen clic. Si ustedes hacen clic en ciertos clickbaits, en esos titulares emocionales que hacen que ustedes se speechen, si ustedes, cuando hay algo que tiene emociones fuertes, ustedes tienden a reaccionar más fuertemente, si ustedes suelen promulgar cadenas a través de servicios como WhatsApp, y que esas conversaciones las tengan en familia, porque generalmente el hijo que sabe que su papá le manda información por WhatsApp solamente se burla con sus amigos de, mi papá hace esto y Dios mío, pero nunca tienen la conversación realmente de manera enfrente. Y de esto hay mucho que sus hijos pueden incluso llegar a enseñarles a ustedes, pero también ellos tienen que aprender a ver cómo son susceptibles, a qué páginas han entrado, porque hubo una publicidad en YouTube que les dijo, entra acá. ¿Cuál fue el último link publicitario al que entraron? ¿Por qué entraron? Y todo eso le ayuda a uno por lo menos a entender cómo efectivamente están tratando de modificar la conducta de uno a través de la data. También pueden preguntarse de qué me ha convencido Internet recientemente. Si a través de algún post de Internet ustedes de pronto empezaron a querer o a odiar a cierto personaje público o a cierto producto, y cómo Internet ha hecho para convencerlos de esa información. Y fundamentalmente la pregunta más importante que tienen que hacerse con sus hijos, y esto nuevamente, con sus hijos tienen que tener esas discusiones, es ustedes cuando encuentran esta información, ustedes buscan medios que rechacen la hipótesis en la que ustedes creen, han leído información que esté en desacuerdo con lo que ustedes creen, ustedes son capaces de leer esa información, porque si no, evidentemente ustedes son altamente susceptibles a que Internet modifique sus ideas y no ustedes a través de su uso consciente y responsable de la tecnología. Y lo otro que deben preguntarse es a qué tipo de información suelen creerle más. Le tienden a creer más a la información oficial que mandan los gobiernos, a los canales de ciencia, a las teorías de conspiración, a las cadenas familiares. ¿Por qué? Porque es muy normal en este momento que la gente incluso le tenga sospecha incluso a los canales de ciencia, ¿sí? A la gente que trabaja en ciencia, porque entonces ese científico de pronto fue pagado por la compañía y entonces y nuevamente la sospecha hace que muchas veces terminemos cayendo en canales que trabajan de teorías de conspiración, porque ellos dicen ser los que revelan la verdad, que ellos no hacen parte de estas grandes conspiraciones y grandes poderes. Entonces, como ellos son los pequeños, empiezan a compartir información que no necesariamente es cierta y que terminan volviéndolos altísimamente poderosos. Las teorías de conspiración son de los mecanismos más fuertes para generar viralización y generar poder en los sistemas de medios de comunicación, y es lo que tiene a un país como Estados Unidos tan altamente polarizado. Nuevamente, aquí en Colombia probablemente no tenemos una polarización tan fuerte como la que hay allá, pero existe. Evidentemente se ha visto que existe polarización y que mucha de esa polarización tiene que ver con qué consumimos en redes sociales. De gente que saca de sus amistades en Facebook a gente que no opina como ellos. Eso es, por ejemplo, de las cosas que ustedes tienen que decir a sus hijos, no hagan. Si hay alguien que piensa diferente a ustedes, esa persona les da a ustedes una perspectiva diferente de vida, así sea para entenderla, si no estén de acuerdo. Pero no hay que evitar cerrar aún más la burbuja. Y hay que tratar de hacerse las preguntas fuertes sobre mi burbuja, qué tanto la controlo yo o la controlo en los canales de comunicación que consumo. Entonces, aquí abro una segunda parte para preguntas. No sé si en este momento hay algunas preguntas adicionales que pueda contestar. Claro que sí, Javier, muchísimas gracias. Información, digamos que muy oportuna, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora estamos bombardeados de tanta información y más con esta situación que estamos viviendo. Bien, Javier, aquí hay una pregunta y es el tiempo. ¿Qué tiempo es prudente que los niños se conecten a las redes sociales más comunes, Snapchat, Instagram, Facebook, teniendo en cuenta la edad, ¿no? Digamos que hay un limitante frente a este y pues desafortunadamente no se cumple en algunas ocasiones. Entonces hablamos un poco del tiempo, qué tan prudente es que los niños estén conectados a estas redes sociales. Hay varios modelos. Todos estos modelos, en general, yo hago la aclaración, muchos de estos modelos se han hecho con información muy preliminar. Hay un modelo francés, por ejemplo, que dice que los niños no deberían tener acceso a Internet casi hasta los 8 años y que el uso de Internet de los 8 a los 10 debería estar siempre acompañado por padres y que no debería superar los 20 minutos. Hay modelos muy fuertes alrededor del uso del Internet y la conectividad. En general, y he visto también estudios que muestran que esos modelos muchas veces son exagerados y que, por ejemplo, la cantidad de conexión de Internet no genera correlaciones tan fuertes en los
en los procesos que estos modelos tratan de asegurar. La información en esto todavía es muy cruzada. ¿Por qué? Porque esos estudios son todavía muy recientes y esos estudios longitudinales todavía falta mucha replicación científica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con decir, el niño solamente puede conectarse 1 hora, ¿sí? O solamente 2 horas. En general, ¿cómo prefiero yo abordar el tema? ¿Sí? Si los niños efectivamente tienen menos de 10 años, su exposición debe ser acompañada, ¿sí? Lo más importante es que el niño, incluso de los 10 a los 12, aunque ya se les puede soltar, igual es bueno acompañarlos. ¿Por qué? Porque parte del efecto que tienen los sistemas de los dispositivos tecnológicos, especialmente si tienen tabletas o celulares, es que las tabletas y celulares son personales. Y entonces ustedes no saben sus hijos qué están consumiendo. Y eso es problemático porque entonces uno ve que el padre entra a la habitación, el niño se da cuenta que el padre entra, entonces el niño esconde la tableta, el padre se da cuenta y sabe que le están escondiendo algo y el padre se vuelve partícipe de la cosa y se va, ¿sí? Porque pues, mi hijo está viendo algo que no quiere que vea, no es tan grave, seguramente está jugando el juego que no me gusta, ¿sí? Entonces, cuando son niños es particularmente importante que este consumo de Internet se haga acompañado para que el niño cada vez que entre a un enlace en el que no debería entrar, el padre le pueda retroalimentar. Ten cuidado con esos enlaces porque esos enlaces te pueden llevar a publicidad y muchas veces te pueden llevar a sitios que son terribles. Internet está lleno de cosas horribles, ¿sí? Entonces, hay más que el tiempo, me interesa más el acompañamiento. Evidentemente, el tiempo depende de una cantidad de factores que muchas veces no se controlan, no son controlables. Por ejemplo, yo les digo, no dejen que su hijo utilice más de 1 hora el dispositivo tecnológico. Sí, pero entonces entran otras preguntas como, ¿y qué pasa si yo trabajo en un trabajo donde me toca hasta las 9 de la noche y llego a las 9 de la noche cansado y necesito sentarme a ver Netflix o cualquier cosa y ya no doy más y mientras tanto mi hijo lo único que tiene es su dispositivo tecnológico? ¿Qué puede decir uno como experto? Uno no puede decir nada. ¿Qué puede hacer uno? O sea, realmente eso implica ya tomas de decisiones de cambio vitales en las que uno no puede decir más que hay que por lo menos tratar de hacer que ese tiempo que ellos están conectados ahí lo hagan de manera responsable. Hay que preguntarles en dónde están conectados. Hay que tratar de darles a ellos a entender que que ellos desde su autonomía entiendan que si solamente su vida va a ser en línea, se están perdiendo de la posibilidad de salir al parque y jugar fútbol y demás, pero es complejo. Entonces, en general no se trata de poner un cronómetro, ¿sí? No se trata de poner el cronómetro y decir ya jugaste 1 hora, termina de jugar. Es de ser capaces como padres de ser inteligentes en el sentido de que si mi hijo veo que lleva mucho tiempo conectado a la pantalla y ya me siento incómodo con que esté conectado a la pantalla tanto tiempo, de pronto yo también tengo que romper mi patrón de conducta, necesito ir con él y necesito proponerle una actividad. No es decirle no haga más eso, es hagamos algo juntos, es salgamos del mundo digital y volvamos al mundo offline, mirémonos la cara, hablémonos, cuéntame de tu vida, cuéntame de tu juego. ¿Qué estás jugando? Baja un ratico la pantalla y cuéntame cómo te ha ido con tu juego, cómo está y qué pasa con tu amigo con el que siempre peleas cuando juegas y por qué lo haces. Y es importante que ustedes como padres sean inteligentes y lo saquen de ahí, pero sin volverlo un tema prescriptivo de cada 2 horas ya no pueden jugar más porque entonces su cerebro se les va a fritar. No, ellos pueden sobrevivir a esto, ¿sí? El cerebro se puede adaptar rápidamente a estas condiciones. Lo importante es no dejar que el cerebro se quede solamente sumido en el mundo digital y darle la posibilidad de tener contacto con el mundo físico. Ok, Javier, bien. Frente a eso que tú estabas precisamente mencionando, digamos que hay algunos papás que les entra la duda y empiezan a generar como una controversia frente a, antes de esta situación, tenían unas restricciones muy claras, sobre todo con los niños más pequeños. Nosotros tenemos, pues, tú sabes, una población de todas las edades y había, digamos, como en casa unas reglas muy claras frente a el uso de la tecnología y hoy en día, digamos que se sienten como en esa contradicción de, pero ahora me toca exigirle a mi hija que esté frente a una pantalla por una cantidad de tiempo, cómo manejar, digamos, un poco eso. A veces se siente como que estoy dando una contraorden. Había una regla clara en casa y ahora casi que le estoy exigiendo que esa regla se esté, digamos, como que rompiendo un poco. El cerebro tiene la facultad de saber que cuando las reglas cambian puede darse por razones que son válidas y eso no es diferente en los niños, ¿sí? Los niños no es que las reglas tengan que ser absolutamente coherentes y precisas para que el niño aprenda a respetar las normas, porque así no funciona el cerebro humano. De hecho, el cerebro humano, si un niño va al colegio y tiene 3 profesores con 3 estilos pedagógicos diferentes, el niño sabe que con cada profesor tiene que cumplir reglas diferentes.
y el cerebro entiende que ante ciertas condiciones, ciertas reglas hay que cumplirlas y ante ciertas otras hay que cumplir otras diferentes. Lo importante con los niños es saberlo comunicar, ¿sí? El tema no se sientan mal si están cambiando las normas que habían en casa. Lo importante es que ustedes no solamente comuniquen el cambio de las reglas, sino que hagan conscientes a sus hijos de que el cambio de reglas se da por razones, por ciertas razones. Que ustedes se sientan con ellos y les digan, mira, yo sé que en esta casa siempre hemos dicho que no a la tecnología, pero en este momento tu escolarización ahora va a ser por la tecnología, tu comunicación con tus amigos probablemente va a ser a través de la tecnología, vamos a abrir y vamos a ampliar el uso de la tecnología en esta casa, lo vamos a hacer de manera responsable, pero tienes que entender que esto es porque estamos en una contingencia y que esto no va a ser para toda la vida y que en el momento en que volvamos a la normalidad seguramente vamos a apretar otra vez un poquito, pero que ellos entiendan las razones por los cambios de las normas. No se sientan mal. De padre es fácil sentirse mal porque uno de pronto se siente incoherente, ¿sí? La incoherencia le hace sentir a uno que pronto el hijo coge esos huecos legales para respetar las normas. En últimas, lo más importante es saber que si una norma cambia, la norma tiene a veces razón para cambiar. Piensen nuevamente lo de las máscaras con lo del tema del COVID. Las normas al comienzo eran no compren máscaras, déjenle las máscaras a los profesionales de la salud, hasta que se dieron cuenta, mucho tiempo después, desgraciadamente, que el virus se transmitía de manera asintomática. Y en ese momento, entonces, al CDC le tocó cambiar los lineamientos y las reglas de juego y decirle a todo el mundo, no, ahora todo el mundo tiene que salir con máscaras. Las reglas cambiaron. Lo importante es saber la razón por qué. Porque además, ahí nuevamente Internet sacó millones de teorías de conspiración y entonces el CDC quería ocultarnos la información y entonces, y eso se vuelve problemático. Lo importante es comunicar. Entonces, sí, en este momento las normas tienen que cambiar. Desafortunadamente, eso los va a hacer sentir incómodos. A ustedes mismos los va a hacer sentir incómodos. Especialmente si ustedes tenían una reacción fuerte en contra de la tecnología, porque hay padres que tienen restricciones mucho más fuertes ante la tecnología que otros. Seguramente esto les va a generar incluso problemas con el colegio, ¿sí? Porque entonces el colegio les está pidiendo a sus hijos que se conecten más de lo que ellos quieren. En este momento estamos pasando por un proceso de adaptación y el cerebro en esos procesos de adaptación suele ser muy resistente al cambio. Les toca pasar eso, tranquilizarse, saber que esto es un momento que no es sintomático, un momento de la vida, no es la vida. Entonces, eso les puede ayudar a ustedes también a manejar la incertidumbre y manejar el tema con sus hijos. Bien, por aquí hay un comentario que dice, buena conferencia, tema complicado y más con la falta de deporte o de actividades fuera de casa. Bueno, y yo quisiera hacer un comentario ligado a una pregunta también, Javier, y es que, digamos, Julián de Zuviría hace un tiempo daba un dato y decía que en Colombia aproximadamente el 0,8% de los profesionales hace lectura crítica. Y estamos hablando de los profesionales, es decir, la gente que ha tenido una educación formal. Entonces esto nos lleva a que un meme monte un presidente o vuelva mentira, vuelva a verdad una mentira, como ya nos lo explicaba Javier hace un tiempo. Entonces, digamos, estamos en un momento en donde los patrones han cambiado y los ejemplos han cambiado. Hoy las Facebook y los influencers son el ejemplo y los papás tenemos que pelearnos el ser el ejemplo con nuestros hijos, ¿no? Y con los jóvenes. Eso es una cosa complicada. Los maestros, que en una época éramos el ejemplo, ahora tenemos que hacer mayor esfuerzo para de verdad vernos como el ejemplo. Y termino con la pregunta, y es, porque me parece muy interesante por la especialidad de Javier. ¿Una imagen de verdad vale más que 1000 palabras? Dependiendo de la imagen. Digamos que eso hace parte del campo de la semiótica. Y evidentemente la semiótica tiene mucha psicología, ¿no? Y efectivamente una imagen puede llegar a representar más que 1000 palabras porque la imagen de todas formas se procesa distinto a cómo se procesan las palabras en el cerebro, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay ciertas imágenes que sencillamente no nos dicen nada, ¿sí? Yo puedo armar un símbolo nuevo, esto es con lo que luchan los diseñadores gráficos, que es que van a hacer una página web y se inventan un icono y cómo hago para que la gente entienda ese icono, qué significa. Y hay veces que las imágenes no son suficientes para comunicar información. Pero en otros casos, un meme, ¿sí? El meme, la capacidad que tiene una gente de comunicar información muy compleja a través de una imagen y que a través de esa imagen la gente llega a conclusiones muy complejas, es muy impresionante porque una imagen no es tan declarativa, ¿sí? En una imagen yo no tengo todo el contexto. Es lo mismo que tratar de hablar en frases cortas,
¿sí? Cuando uno habla en frases cortas y uno dice, vendí la casa. Sí, vendí la casa, puedo saber qué está diciendo, pero no tengo nada del contexto de lo que tiene que ver por qué vendió la casa y demás. En una conversación uno puede construir ese contexto. Las imágenes muchas veces no. Entonces, una imagen sacada de contexto puede llevar a la gente a tomar conclusiones muy complicadas que no necesariamente son ciertas. Un caso particular de esto fue a una persona que trabajaba en Rappi en todo el tema de la cuarentena, una mujer que salió con su hija y estaba llevando a la hija a la guardería para dejarla ya antes de irse a trabajar, y alguien le tomó una foto y posteó como esta persona irresponsable tiene una hija, trabaja en Rappi y trabaja con la hija en la bicicleta en mitad de la cuarentena. Y esto se viralizó porque nuevamente las emociones negativas se viralizan más fácil que las emociones positivas. Se viralizó y a esta mujer le tocó armar un video diciendo, no, yo estaba llevando a mi hija a la guardería, eso no fue lo que sucedió. Y pues evidentemente parte de lo que pasa por ejemplo, cuando uno habla de ciberbullying, ¿sí? de todo el matoneo cibernético, es que en el matoneo presencial un matón tiene que molestar muchas veces al mismo niño para generarle consecuencias en su vida, mientras que en el cibermatoneo un solo post se viraliza y eso queda para toda la vida. Y eso es un efecto muy importante que hay que tener en cuenta en términos de uso responsable de la tecnología, ¿no? Entonces, claro, el problema es que el poder de una imagen descontextualizada o de una imagen privada que no debía volverse pública, o ese poder es complicado de manejar, y ahí uno tiene que también nuevamente ser muy crítico cuando lee memes, cuando lee todo ese tipo de información, tiene que tener mucho cuidado de no caer rápidamente en la conclusión que la imagen parece sugerir, ¿sí? Eso es difícil. Nuestro cerebro está programado para tomar decisiones rápidas. Lo que dice de Subiría es cierto. Y eso en parte tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro está armado. Porque nuestro cerebro está armado para tomar decisiones muy rápidas. Porque si nos ponemos a sobrepensar cada decisión que tomamos en la vida, nos volvemos como Chía Nagoñe en The Good Place. No sé si han visto esa serie, pero sobrepensar cada decisión es inconcebible para el cerebro, gasta demasiados recursos, entonces nuestro cerebro utiliza atajos. Y ahí viene todo el tema de los sesgos de confirmación, por ejemplo, de las cámaras de eco. Todo eso sucede porque nuestro cerebro está construido para funcionar mejor así, para tomar decisiones al instante y decisiones muy rápidas. Entonces, realmente patrocinar la lectura crítica puede ser muy difícil, pero enseñar por lo menos saber reconocer que uno está expuesto ante un medio donde esa lectura crítica es más importante que en los medios tradicionales, ¿sí? Donde no es lo mismo leer un reportaje de un periodista reconocido a leer lo que pone BuzzFeed, ¿sí? O lo que menciona alguien en Twitter. Hay que tener cuidado, especialmente cuando las fuentes son menos confiables, y conocer esa responsabilidad y transmitírsela a los hijos es importante para que los hijos tengan cuidado. Por ejemplo, piensen en todo el tema de no abra los archivos de un correo electrónico del que usted no reconoce la dirección. Ahora la gente es más consciente y ya la gente no abre tanto correos que no conoce, pero en su momento la gente lo hacía, ¿sí? Y ahora a través de la educación y de saber que esto pasa, a través de esa metacognición y esa conciencia de que esto sucede, estamos un poco más escudados, ¿sí? Hay más escudos psicológicos para evitar que esto suceda. Pero sí, evidentemente hay que tener mucho cuidado con lo que nos presentan con imágenes en redes sociales. Bien, ¿les parece si vamos al tercer segmento y luego regresamos a preguntas? Listo. Entonces, comparto pantalla. Y me voy hasta el final. Listo. Entonces, para esta tercera parte, yendo más allá de las decisiones, el otro tema importante que quiero tratar es el tema de cómo la tecnología de todas formas nos afecta psicológicamente a nivel de depresión, de ansiedad, de nuestros mecanismos de afrontamiento y otro tipo de temas. ¿Por qué? Porque parte de lo que sabemos ya en este momento, después de 20 años de Facebook, es que las redes sociales de hecho pueden tener el efecto inesperado, porque fue inesperado para muchos, de que esta sobreconectividad nos está volviendo más infelices. ¿Por qué, si se supone que la conexión social es lo fundamental para tener un cerebro sano? Y estamos hablando de que precisamente de que en este momento nuestra conexión social se da a través de sistemas virtuales. ¿Por qué, si esa conexión social es tan importante, por qué puede llegar a tener el efecto negativo de generarnos aumento en la depresión y en la ansiedad? Y aquí hay que tener en cuenta un par de cosas importantes. La primera es que existen tres mecanismos de afrontamiento
Cuando yo, por ejemplo, tengo que hacer un trabajo y no quiero hacerlo porque me produce alto estrés, yo puedo tener un afrontamiento de aproximación. Eso es, no quiero hacerlo, pero ya me toca sentarme y hacerlo y terminarlo. La otra es la diversión, me toca hacerlo, pero me voy a divertirme con otra cosa, voy a hacer otra cosa mientras tanto y lo voy a procrastinar, lo voy a dejar para después. Y la otra es la resignación o la huida, que es, esto me genera tanto estrés que definitivamente no lo voy a hacer. No me importa si me echan de mi trabajo, no me importa lo que me diga mi jefe, no me importa lo que me diga mi profesor, no me importa lo que me diga nadie, no lo voy a hacer, ¿sí? Y lo que pasa es que tanto la diversión como la resignación, estas tablas que ustedes ven a la izquierda y que pues las leen los psicólogos, básicamente lo que muestran es que existen correlaciones, especialmente cuando hay resignación y huida, existe correlación fuerte entre el uso de, por ejemplo, los videojuegos o las redes sociales y aumentar la depresión y la ansiedad. Básicamente esto se da porque cuando ustedes entran a la red social o al videojuego para evitar una tarea que tienen que hacer, durante el juego se sienten bien, su cerebro está feliz, pero el momento en que terminan de jugar, su cerebro recuerda que no hicieron la tarea que tenían que hacer y termina sintiéndose peor que al comienzo. Y eso genera aumento de un montón de químicos en el cerebro que generan mayor depresión y ansiedad, ¿sí? Para no ser demasiado técnicos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que parte de lo que pasa con las redes sociales es que el uso excesivo de redes sociales, durar mucho tiempo conectado en redes sociales, puede aumentar la depresión y la ansiedad, en parte porque si yo utilizo las redes sociales como mecanismo de resignación de huida o de diversión, cuando tengo que hacer otras cosas importantes, puede hacerme sentir peor. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, sí les doy como un tip importante es, si sus hijos van a estar conectados en videojuegos y en redes sociales, asegúrense por su salud mental de que primero efectivamente salgan de las tareas que pueden llegar a generarles estrés. Ayúdenlos a tener mecanismos de afrontamiento, de aproximación, de no te gusta esto, salgamos de esto rápido, después puedes jugar, porque así cuando juegan y terminan el juego no se sienten mal por no haber hecho lo que tenían que hacer. Hay otro tipo de temas, el de conexión, el de comparación y el de permanencia, que también aumentan los índices de depresión y ansiedad en el uso de redes sociales. Y es que, por ejemplo, se sabe que la gente que dura más tiempo, dura periodos largos de tiempo en una red social, después sienten que perdieron la oportunidad de hacer vínculos sociales significativos. O sea, que si duré todo el viernes conectado en Facebook, después el cerebro está pensando, ¿y por qué sencillamente no nos vimos y hicimos algo presencialmente? Que evidentemente es algo que en este momento no tenemos la opción, pero que sí, de todas formas, en la medida que la gente no solamente esté mirando posts de Facebook, sino que ojalá tenga interacciones más profundas, es significativamente preferible. En ese caso, por ejemplo, entre una persona que solamente scrollea en una red social y solamente pone likes y me gustas, ¿no? Y me gusta y esto, a un niño que está activamente jugando un videojuego con sus amigos a través de audio, ¿no? Que están hablando y que están peleando y demás, el videojuego en ese sentido tiene mucha menor incidencia negativa que la red social, por ejemplo. Es importante que ojalá haya conexión, que ojalá sus hijos llamen de vez en cuando a sus amigos por teléfono. Eso no está mal, ¿sí? Que no solo es chat, que ojalá puedan escucharse la voz, eso también puede ayudar. Uno de los mecanismos de afrontamiento de esto que se están utilizando con la contingencia es hacer reuniones por Zoom o por Jitsi, donde la gente pone la cámara y entonces los amigos se reúnen y hablan entre ellos, y eso genera un vínculo más fundamental que una conversación por WhatsApp o por Facebook. Lo otro es la comparación, y es que además en las redes sociales la gente vive vidas artificiales, y hay que enseñarle a los niños a reconocer eso, porque muchas veces el niño compara todas las fotos de alegría de todos sus amigos en las redes sociales con su propia vida que no es tan feliz. ¿Por qué? Porque sus amigos solamente postearon los momentos de felicidad, y eso hace que la gente sienta que por comparación la vida de uno no es tan fructífera y tan feliz como la vida de los demás en las redes sociales. Las redes sociales se vuelven un disfraz de felicidad que a veces nos engaña, y eso puede deprimirnos y eso también puede eh, generar problemas de depresión y ansiedad. Y el otro problema, nuevamente, es que la información que queda en Facebook perdura en la nube. Entonces, por ejemplo, ha habido reportes de niños que dicen que lo que más les duele a veces cuando no los invitan a ciertas fiestas es que después ven la foto en Facebook, y esa foto en Facebook que les recuerda que no estuvieron en esa fiesta dura para toda la vida, que ese es un recuerdo que va a quedar ahí. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tener cuidado porque nos llevan al afrontamiento social de otras maneras. Y ahí lo más importante y la recomendación que yo les doy es nuevamente, aunque estamos en un mundo
conectado a través de Internet, no toda conexión es igual. No es lo mismo chatear que tener una videollamada o una llamada de voz. La videollamada incluso puede ser mejor, pero no todo tipo de conexión es exactamente la misma. Y que efectivamente estos lugares de esparcimiento que pueden haber en Internet, es importante lograr regularlos para que no vayan a convertirse en mecanismos de afrontamiento de resignación o de diversión, y tratar de que ojalá los niños primero afronten sus temas, lo que tienen que resolver en el mundo, y después sí jueguen y entren en sus redes sociales y estén en ellas. Y esto me lleva a otro tema, y es el tema de la psicología del aburrimiento. Y es no solamente el problema, no solamente son problemas de depresión y ansiedad, hay otros problemas que parece que no deberían existir y sin embargo están. Y es que el aburrimiento en el cerebro genera mucho dolor psicológico. Dolor psicológico, estoy diciendo de que una persona, ha mostrado experimentos donde ponen a una persona en un cuarto aislado muy desestimulante, con un aparato que si uno lo toca le pasa un corrientazo. Y después de un periodo largo de espera, cuando la gente está muy aburrida, mucha gente prefiere oprimir el botón que le genera dolor físico, más en hombres que en mujeres, entre otras, pero pasa, que sufrir del aburrimiento. No solo no sabemos estar aburridos, sino que el aburrimiento nos genera tanto dolor que empezamos a tratar de distraernos de todas las maneras posibles. Mantener la atención en un curso virtual es algo que los profesores hasta ahora están aprendiendo. Esto no es fácil, no es sencillamente hablarle a una pantalla. En este momento, para mí, mantener su atención es mucho más difícil que si estuviera hablándoles presencialmente. Es mucho más duro. Tengo que tratar de hacer más modulaciones de la voz, y tengo que hacer otro tipo de gesticulaciones para tratar de mantener el enganche. Y eso hace que sus hijos ante ese aburrimiento sientan dolor real. Parte de lo que pasa es que el mundo hiperconectado en el que estamos, una de las consecuencias que tienen es que eliminan el aburrimiento, porque si yo estoy aburrido, prendo mi celular y en el celular hay información pasiva con la que puedo entretenerme, sea Netflix, sea Facebook, sea lo que sea. Y parte de lo curioso es que el aburrimiento es considerado absolutamente necesario, eh, porque en parte el aburrimiento genera creatividad, desarrolla la creatividad. Cuando el cerebro está aburrido, el cerebro tiene que resolver problemas, tiene que tratar de entender cómo me divierto. Y si toda la diversión la tengo a un clic de distancia, mi cerebro no se acostumbra a resolver ese tipo de problemas, y muchos de los problemas difíciles que tenemos en la vida los logramos resolver es cuando estamos en lugares desestimulantes. Incluso estas sensaciones de epifanía cuando uno está en la ducha, todo eso parte del hecho de que cuando no estoy estimulado por tantas cosas, mi cerebro puede dedicarse a resolver problemas que normalmente no hago. Entonces la gente, cuando está en un bus y sencillamente se mete en una red social y se distrae, está también perdiendo la oportunidad de aburrirse y de descubrir formas de solucionar problemas interesantes. Y eso es complejo, porque para los niños eso no es divertido, pero en parte les digo esto porque en este momento ustedes seguramente, para tratar de evitar que sus hijos les hagan la vida imposible en casa, los van a tratar también de mantener entretenidos la mayor parte del tiempo. No les van a permitir aburrirse, ¿sí? Y a veces ustedes tienen que darse el golpe en la cabeza y decidir que a veces es bueno dejar que sus hijos resuelvan sin tecnología cómo distraerse. Y eso para ellos va a ser muy difícil, especialmente si están muy acostumbrados a la tecnología. Para ellos va a ser muy difícil lograr encontrar mecanismos para entretenerse solos. Entonces, es bueno que de todas formas abran espacios en donde ellos, aunque en este momento hiperconectividad es tan importante que ellos puedan comunicarse con otra gente, también es bueno que tengan espacios en los que tengan que resolver problemas por sí mismos y lograr sobrevivir el aburrimiento, y eso no está mal. Y aunque efectivamente sus hijos pueden volverse más complicados de manejar en momentos de aburrimiento, también es importante para ellos como habilidad humana lograr resolver este tipo de problemas creativos a través del aburrimiento. Entre otras porque el aburrimiento, la tecnología, al tratar de eliminar los problemas que el aburrimiento trae consigo, se han vuelto tan sofisticados en la forma en la que le presentan la información al cerebro para mantenerlo enganchado, que eso efectivamente ha bajado, por ejemplo, el nivel de literalidad, de alfabetismo no, de literacy, de lectura de la gente en el mundo. El mundo cada vez está leyendo menos
porque en vez de leer libros donde me toca leer párrafos largos y tener todos estos elementos de comprensión de lectura, pues para eso me meto en YouTube y veo un video de 5 minutos. ¿Para qué me leo las reglas del juego de mesa cuando hay un video en YouTube que me explica cómo jugarlo? Y a veces también hay que poner al cerebro a ejercitarse en este tipo de acciones. Entonces, para vivir en un mundo tan conectado y tan digital, muchas veces se nos olvida que existen, por ejemplo, los libros, que un buen libro puede volverse un mecanismo de entretenimiento para una persona en momentos en los que está aburrido. Y entonces, y que además puede ayudarle a compensar el efecto nocivo de estas redes, especialmente si tienen niños más pequeños que no han sido tan expuestos al mundo tecnológico, acostumbrarlos a también leer y a buscar este otro tipo de insumos, a escuchar música que no sea por YouTube, a escuchar conciertos largos, a tratar de utilizar estos otros mecanismos puede ayudarles a ellos a también a desarrollar otro tipo de habilidades. Y entonces, como conclusión de todo esto que les he dicho, la pregunta es ¿qué podemos hacer? ¿Y qué pueden hacer ustedes como padres ante este mundo sobredigitalizado, especialmente ahora, el que estamos viendo ahora? Y parte de lo que quiero que reflexionen es que muchas veces esperamos que las mismas plataformas sean las que resuelvan esos problemas, ¿sí? Si la gente tiene una cámara de eco, Facebook debería arreglar su algoritmo. Y eso no va a ser tan fácil de que suceda porque el incentivo de Facebook no es arreglar su algoritmo, es hacer que su algoritmo le aumente sus beneficios económicos. Entonces, es poco probable que realmente Mark Zuckerberg mejore el mundo o que TikTok mejore el mundo. Ellos lo que quieren es mantener a la gente conectada. Y aunque sí hay casos de plataformas que tratan de tomar decisiones más responsables, generalmente esas decisiones las toman cuando ya ha habido algún tipo de escándalo social. Facebook cada vez que trata de mejorar sus políticas es porque ha tenido que ir Mark Zuckerberg ante el Congreso americano a discutir sus prácticas. Y no podemos esperar a que eso suceda. Lo segundo es que las discusiones gubernamentales todavía están lejos de alcanzar la madurez en la discusión de estos temas. Si ustedes ven las preguntas que los senadores americanos le hacían a Mark Zuckerberg sobre las redes sociales, son para llorar, ¿sí? Mucha de esta gente no entiende el mundo digital y no podemos esperar que lo entiendan de un momento para otro. Que las discusiones que se dieron entre si Uber debería ser legal o no debería ser legal, esas decisiones a nivel gubernamental, en últimas, no se mueven fácilmente porque hay una serie de intereses por debajo que las hacen muy difíciles de movilizar. Entonces, no podemos esperar a que, como en el caso de los carros antes, que los gobiernos son los que le dicen, usted tiene que ponerle cinturón de seguridad a su hijo y tiene que tener estos sistemas de seguridad para que puedan dar el carro si no lo multo. Aquí es muy poco probable que el gobierno pueda multarlos a ustedes por hacer uso incorrecto de estas herramientas tecnológicas. Y eso hace que la responsabilidad fundamental del consumo responsable de la tecnología esté en los padres y en los círculos cercanos de los niños. En que efectivamente para ustedes, saber enseñarle a sus hijos cómo manejar ética y responsablemente la tecnología es una de sus prioridades en este momento porque nadie más lo va a hacer. Para los colegios esto es un tema relativamente nuevo y desgraciadamente dentro de los currículos que existen en los colegios no se habla de economía conductual, no se habla de teorías de motivación, no hay clases de psicología, de hecho, en los colegios. Entonces, es muy difícil que estas discusiones entren dentro del aula de clase porque los currículos que ya existen lo hacen hacen que sea difícil la penetración de este tipo de información, que para ellos es muy importante. Entonces, afortunadamente los colegios abren este tipo de espacios como el que estamos teniendo ahora para discutir esos temas que en el aula tal vez no se den. Y hay algo que una persona muy famosa de mercadeo digital decía, estamos acabando el mundo un clic a la vez, porque todos los incentivos del mundo digital están centrados en cosas que afectan al mundo de manera negativa y al individuo de manera negativa. Entonces es nuestra responsabilidad como individuos ser capaces de conocer esto y saber cómo actuar frente a ello. Y entonces, ¿qué pueden hacer? Por un lado, pueden tener mayor atención sobre el contenido. Y es que Internet está lleno de contenido terrible. O sea, gracias a Facebook hubo todo un genocidio en Myanmar y fue muy complejo todo el cubrimiento y todas las responsabilidades que hubo y todo ese caso fue muy complejo. Y efectivamente, el mal uso de las redes sociales puede llegar a esos niveles. Pero asimismo,
existen efectivamente movimientos sociales interesantísimos a través de grupos de Facebook para movilizar a la gente en función de protestas y cosas interesantes. Change.org y una cantidad de plataformas tratan de movilizar a la gente en función de cambiar la sociedad. Pero, por ejemplo, también están todas las plataformas de divulgación científica que ahora YouTube permite. O sea, YouTube para sus hijos puede ser el canal para ver sus videos de videojuegos, pero ahí hay mucho contenido como el SciShow o otro tipo de canales en español y en inglés, donde efectivamente tratan de comunicar y divulgar información científica, información psicológica interesante, y ustedes podrían consumir esos canales con sus hijos. No se trata de que ahora ellos tienen que ver esos canales y ustedes no, ustedes podrían tratar de buscar contenidos más interesantes en Internet para compartir con ellos y de alguna forma quitarles la posibilidad a ellos de ser los únicos que escogen su contenido, porque muchas veces ellos no están en la capacidad de saber si el contenido que están consumiendo es el mejor para ellos mismos. Entonces, esa investigación ustedes como adultos pueden hacerla mejor y pueden encontrar canales interesantes y sentarse con ellos y decirles, ahorita vamos a estar conectados, pero vamos a meternos en YouTube y vamos a ver un video de estos, dura 20 minutos, lo vamos a ver y vamos a ver qué aprendemos de esto y vamos a hablar sobre lo que diga el video, y eso les puede a ustedes habilitar nuevas posibilidades de uso de la tecnología de manera más prosocial o proactiva. Tengan en cuenta que esos mismos sistemas de manipulación que utiliza Tinder para que la gente esté conectada buscando pareja, también hay otras plataformas que los utilizan para cosas mucho más positivas. Por ejemplo, esta aplicación que se llama Find Shadow, que utiliza los mismos mecanismos muy similares a los de Tinder para que la gente pueda encontrar mascotas extraviadas. Entonces, qué bonito podría ser buscar este tipo de plataformas y que enseñarle a sus hijos a través de esta plataforma ustedes pueden cambiar el mundo de manera positiva, ¿sí? Y no todo es entretenimiento barato, no todo es TikTok. Buscar qué redes de alguna forma están construidas alrededor de valores más positivos sociales puede también permitirles a sus hijos engancharse con otro tipo de contenidos. Y hay que seguir la ciencia, ¿sí? Hay que seguir la ciencia. Por ejemplo, en este momento más importante que nunca hay que prevenir las noticias falsas. Hay un caso en particular que a mí me gusta mucho. Un grupo de académicos de la Universidad de Cambridge sacaron un juego que sirve para vacunar a las personas contra las noticias falsas. Esta de vacunar está entre comillas, pero básicamente es un juego que pone a los jugadores a jugar en el papel de ser mercaderistas que están tratando de divulgar información falsa, y le enseñan a uno todos los mecanismos que utiliza una persona en el mundo real para hacer esa divulgación de información falsa, como crear perfiles de cuenta falsos, para hablar sobre temas polarizantes para poner a la gente a pelear, ¿sí? Uno de los mecanismos más fuertes que se utilizan hoy en día para polarizar a la gente en un país son ponerlos a discutir sobre temas sensibles. De hecho, Rusia, una de las maneras en las que afectó las elecciones norteamericanas fue a través de entrar en canales de información de Reddit y de todas estas redes sociales y poner posts que hacían que la gente peleara entre ellos, para así efectivamente generar roce entre la misma gente. Entonces, esto se está utilizando para afectar las elecciones y el pensamiento político de las naciones. Y la única forma de saber cuándo eso está pasando o no es ser capaz de reconocer los elementos que tienen la gente que trabaja en noticias falsas para poder saber cuándo una noticia puede llegar a ser falsa o no. Este programa que hicieron esos académicos disminuyó en un 21% la susceptibilidad de las personas a las noticias falsas, que eso es, a nivel de investigación, eso es un montón. Y ustedes pueden jugar el juego aquí en esta URL, getbadnews.com, ahí ustedes entran y pueden jugarla con sus hijos y pueden efectivamente mostrarle a sus hijos qué es lo que pasa en el mundo y cómo la información se mueve en el mundo. Entonces, y esto es parte de una investigación científica. Hay que tratar de seguir la ciencia. En este momento, más que nunca, la ciencia es fundamental y hay que tratar de buscar qué está diciendo la ciencia sobre COVID, qué está diciendo la ciencia sobre todo lo que está sucediendo, sobre el uso tecnológico, y eso es una habilidad que es importantísima en el siglo XXI. Hay que apoyar el proactivismo. En general, los niños no son solo niños, ellos tienen ideas.
hay un grupo de niños, de hecho hay una investigación que dice que el 44% de niños y adolescentes consideran que los niños utilizan mucho tiempo la tecnología. O sea, ellos pueden ser críticas sobre esta misma información. 44% es un nivel muy alto realmente de niños que saben que su uso tecnológico es demasiado alto y en este momento seguramente van a ser aún más conscientes de que toda su vida se ha tornado alrededor de la tecnología. Entonces, permitirles a ellos ser proactivos, enseñarles a otras personas cómo pueden eh, manejar mejor su tiempo offline, tener efectivamente, hacer cosas en papercraft, origami, buscar todas las actividades offline que puedan encontrar para que sus hijos las conozcan y puedan tener espacios fuera del mundo digital, sigue siendo fundamental para que sus hijos de todas formas encuentren que el mundo está más allá de la pantalla. Y ellos mismos lo saben. Eso es parte de lo interesante. En esta imagen, por ejemplo, estos niños hacían un programa donde le preguntaban a los adultos, si usted fuera el gerente de Facebook, ¿qué haría usted para hacerlo mejor? Y esa pregunta, cuando uno se la hace a los adultos, pone a los mismos adultos a pensar sobre su consumo tecnológico y puede generar discusiones muy interesantes con los niños sobre el consumo tecnológico. Y eso es particularmente lo más importante en este momento. No es saber si sí o si no, no es saber cuántas horas o cuántas horas no, es ser capaces de tener discusiones críticas y responsables con sus hijos sobre estos temas, ¿sí? Ser capaces de consumir contenido con sus hijos sobre estos temas. Si esta conversación, esta charla queda grabada, ¿por qué no de pronto ver con sus hijos partes de la charla para ver ellos qué piensan de esto? Eso podría ser muy positivo para ellos escuchar efectivamente qué hay y cuáles son las incidencias que tiene el uso de la tecnología. Ojalá, esto no solamente para los padres, sino para los colegios. Una de las cosas que yo les recomiendo a los colegios es, hay que empezar a enseñar temas de ciencia conductual y psicología básica. Nuestro cerebro es lo más atacado en el siglo XXI. Toda la psicología está siendo utilizada en función del mercadeo, en función de cómo mejorar dispositivos digitales. Yo trabajo con gamificación y parte de lo que yo trabajo es efectivamente cómo utilizar mecanismos de juego en contextos serios para que la gente o aprenda más o haga ciertas conductas más. Y todo esto, toda esta información que yo les estoy diciendo se está poniendo en función de los mercaderistas, de los políticos, de la gente que toma decisiones, y no está llegando a los colegios, a los profesores, etcétera. Talleres de economía conductual para estudiantes, que ellos entiendan efectivamente cómo toman decisiones de manera rápida y por qué sus decisiones se equivocan. Eso podría ser interesantísimo, que ellos aprendan a enfrentar sus sesgos y entender cómo su cerebro procesa la información y por qué muchas veces tomamos decisiones equivocadas en la vida. La única forma de reconocer un sesgo de confirmación es sabiendo que existe. Y esto es lo que estudia. Busquen un libro de Daniel Kahneman que se llama Pensar rápido y pensar despacio. Lean, traten de leerlo, ¿sí? Y ahorita para desconectarse, lean un libro. Léanse un libro como estos para que vean efectivamente las complejidades del cerebro humano, y los colegios podrían tratar de promover más este tipo de habilidades que van a ser fundamentales para el siglo XXI. Y en últimas, y ya como para cerrar, piensen de quién son mis decisiones y quiénes son mis conductas. Tengan esa reflexión con sus hijos. ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Es Siri el que está tomando las decisiones por ustedes o son ustedes los que están tomando sus decisiones? Entonces, hay que entender que la tecnología está afectando nuestro ambiente de información y que los algoritmos determinan la información que vemos y que no, y que si la tecnología y los algoritmos son los que definen qué vemos, nuestro mundo se está volviendo el mundo que la tecnología quiere que veamos. Y en ese sentido, tanto su estado emocional, su información emocional está al servicio de todas estas compañías. Ante esto, es importante que veamos cosas. Aquí, nuevamente, como unos tips finales. Hay que enseñar primero a buscar más allá de las fuentes que los algoritmos nos buscan. Por ejemplo, vayan más allá de la primera página de resultados de Google. Siempre nos quedamos en la primera página de resultados de Google. Entonces, Google decide qué vemos y qué no. Si Google no recomienda juegos de mesa, nadie va a jugar juegos de mesa. Si Google lo único que dice es juegue videojuegos, la gente va a jugar videojuegos. Hay que tratar de ir más allá de la primera página de Google. Y si tienen múltiples fuentes, mejor. Busquen en Yahoo, ¿sí? Busquen en varios motores de búsqueda, aunque esos ya no se utilicen, muchas veces los motores de búsqueda mandan información diferente. Enseñemos a ser conscientes las emociones que las plataformas nos crean.
que los niños sepan cuándo una plataforma de estas los puso bravos y por qué, y si ponerlos bravos es algo que conviene a la plataforma o no le conviene a la plataforma, hasta qué punto es beneficioso o no es beneficioso, y entender efectivamente si la plataforma les está todo el tiempo mandando información de noticias que los pone bravos, tienen que tener cuidado de pronto soltar esos procesos tecnológicos, esas plataformas tecnológicas, buscar otras, puede ser. Hay que enseñar a ser conscientes de que nuestra atención es un producto que se vende, de que la gente vende el tiempo que ustedes permanecen en línea, que en este momento a través de esto YouTube está generando dinero. Hay que ser conscientes, no hay que verlo como el gran mal. YouTube igual se ha esforzado en tener esta plataforma y efectivamente gracias a YouTube y Zoom tenemos esta divulgación de información, pero tenemos que ser conscientes de que efectivamente estas plataformas están tratando de mantener nuestra atención, que esa atención es un producto y que ustedes deberían ser capaces de ojalá regular un poco mejor la atención donde la ponen. Y finalmente, hay que recordar que la tecnología tiene que estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ella. Que no se trata de que si TikTok nos está mandando un reto, tenemos que necesariamente hacerlo, que tenemos que ser capaces de vislumbrar qué tipo de información, qué tipo de retos las plataformas nos están mandando que son positivos y que no. Esto especialmente con YouTube es fundamental porque los retos que salen en YouTube, muchos de ellos a veces son perjudiciales para la salud. No solo YouTube, todos los canales de comunicación, estamos hablando de todo lo que sucedió ahorita con el hecho de que no hay que tomar detergente para el COVID, ¿sí? Y eso podría haber sido perfectamente un reto de adolescentes de YouTube vuelto en el mundo adulto. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ser en este momento muy precavidos con lo que consumimos, tratar de buscar las plataformas más adecuadas para consumir la información más adecuada, no se queden solo con lo que las redes sociales les dicen, no lean sus noticias solamente en un canal de información, traten de, en este momento, enseñarle a sus hijos a tratar de encontrar múltiples plataformas y no centrarse en una sola, y fundamentalmente enseñarles también a desconectarse, a que en este momento, aunque la conexión es importante, de sabernos desconectar, tener otros lugares de esparcimiento, sigue siendo tan importante. Nuevamente, origami, cocinar, lavar la loza, ¿sí? Ponerse otro tipo de retos puede ser fundamental para poder tener ahorita una mejor organización familiar incluso. Entonces, que no se vuelva la tecnología la excusa para mantener a mi hijo distraído mientras yo trabajo. Yo sé que eso puede ser muy duro decirlo, pero también hay que buscar otros mecanismos para que después ustedes no se sientan mal por el manejo que le dieron a la tecnología. Entonces, con esto cierro y abro el último espacio para preguntas. Pues nada, ojalá, espero que esta información les sea útil, que sea otra mirada al uso responsable de la tecnología. Y pues nada, quiero escuchar qué piensan y qué preguntas les surgen. Bien, Javier, muchísimas gracias. De hecho, quiero contarte que hay muchos comentarios positivos. Te agradecemos porque de verdad los papás están muy agradecidos por este espacio. Hay comentarios positivos te dan las gracias por todas las claves que a través de esta conferencia les estás dando y que van a ponerlas en práctica. Te agradecen y muchos papás reconocen y dicen, este es un tema muy complicado para nosotros los padres. Agradecen a SOCAS por este espacio tan importante porque lo que te decíamos inicialmente es un momento en el cual a veces no tenemos ni siquiera las herramientas para saber cómo manejar estas situaciones que estamos viviendo. Y de hecho también hay otro comentario final que nos dice que sería muy interesante que tú pudieras tener una charla con nuestros niños. Sería muy bonito como abrir ese espacio. Bueno, lo vamos viendo, lo vamos mirando, como para concientizarlos frente a ser más críticos, ¿no? Y creativos con el uso de la tecnología, que creo que en estos momentos es lo que más buscamos en nuestros niños. Bien. Hay una pregunta, básicamente está, bueno, dos, una está relacionada con el tiempo. Los papás preguntan, ¿qué tiempo es prudencial de que los niños se desconecten de la tecnología antes de irse a su hora de descanso, de sueño? ¿Sí? Porque tenemos casos de pronto en que algunas veces los niños se desconectan por estar en el juego, en el chat o en la otra actividad que no necesariamente es académica, sino que es de ocio, y son las 9 de la noche o 8, 7 de la noche y ya tienen que irse a dormir. Entonces, ¿qué tan prudencial sería como el tiempo que ellos deberían ya estar desconectados para irse a su sueño, a su reposo o a su descanso? Yo no he encontrado estudios que declaren un tiempo claro ni que hayan efectos
realmente negativos de terminar de estar viendo tecnología e irse a dormir. Yo no he encontrado ningún estudio que sea realmente diciente sobre el tema, ¿sí? Yo no lo he leído. Si alguien conoce algún estudio que me pueda decir, miren, esto existe. Yo el tema del sueño, por ejemplo, lo he trabajado más con el tema de los videojuegos, y para mí sí es fundamental saber que los videojuegos no deben irrumpir el sueño, o sea, que los niños no deben, por estar metidos en procesos tecnológicos o en entretenimiento tecnológico, pasarse de su hora de sueño, porque eso sí genera efectos negativos, pero no he leído ningún estudio hasta ahora, por lo menos dentro del campo en el que yo me muevo, que diga que si uno dejó de jugar y se fue a dormir, eso sea nocivo para el cerebro. No lo conozco nuevamente, no puedo afirmar que no es nocivo, pero hasta este momento puedo decirles que no lo conozco. De todas formas, digamos que cuál sería mi recomendación. En general, una vez el niño se desconecte, existen rituales pre-cama, ¿sí? Y esos rituales se pueden extender un poquito, ¿sí? Esos rituales pueden ser, para muchos es sencillamente en pijámese, lávese los dientes y vaya al baño y váyase a dormir, ¿sí? Pero esos rituales se pueden extender un poquito. El ritual puede empezar un poco antes y pueden empezar con una conversación o pues si el niño es chiquito, la lectura de los libros es más frecuente. Ojalá con los más adolescentes de pronto se pudieran hacer lecturas familiares pre-dormir. Eso podría ser súper bonito en muchos casos. Pero digamos, para mí el problema no es tanto en terminé de cerrar la pantalla y me fui a dormir, es que ojalá de todas formas uno le pudiera dar una conclusión al día mucho pues, más satisfactoria. Yo lo veo más de esa manera, que la conclusión del día no sea yo como hijo vi una plataforma tecnológica, la cerré, me fui a dormir y nunca tuve un momento para hablar con mi papá o con mi hermano, ¿sí? Sería mucho más interesante que antes de dormir, si por ejemplo su hijo se duerme a las 9 de la noche, que la tecnología se empieza a suspender desde las 8:30, 8:20, pero que esa suspensión de la tecnología empiece con hablemos un rato, de pronto la hora de comida puede ser el momento para empezar a suspenderla. Eso, ahí pueden hacerse varias estrategias, pero para mí, digamos que sería más el tema de cómo recuperar ese espacio para tratar de tener un cierre más satisfactorio del día y más social, especialmente ahora, y no tanto porque yo conozca que haya un efecto nocivo real. Nuevamente, si algún papá conoce algún estudio o algo donde vea que conoce esos efectos, yo pues sería más que feliz de poderlo leer, pero hasta ahora eso es lo que yo puedo pues responder. Bien, Javier, y hay una última pregunta y está relacionada con esa atención, que los niños fácilmente se enganchan con un video en YouTube, con los videojuegos y allí prestan y concentran toda su atención. Los papás o un papá pregunta básicamente cómo poder motivarlos para que aprovechen mejor estas clases virtuales. Sabemos que para ellos también es una dinámica diferente, tanto para el equipo docente como tú lo decías, y retomando un poquito lo que tú hablabas. De hecho, al equipo docente hemos tenido que reinventarnos y ajustar muchas de las dinámicas que tal vez presencialmente las logramos, pero virtuales ha sido también un reto. ¿Cómo desde casa poder motivarlos a que aprovechen un poco más estas clases virtuales? Ok, por ejemplo, una de las cosas que a mí, pues, me gusta decirle a los papás es, recuerden que este periodo de transición es no solamente para los niños, también para los profes. Los profes, esta reinvención les ha implicado cambiar muchos modelos pedagógicos que nunca habían tenido que explorar. Y eso significa que probablemente en esta primera etapa de transición se van a cometer muchos errores. Y esos errores en este momento hay que retroalimentarlos, pero también hay que perdonarlos. Eso quiere decir, por ejemplo, que buena parte, uno dice cómo motivo a mi hijo para que quiera aprovechar el curso. Ustedes pueden tener todas las reflexiones importantes con ellos. Ustedes pueden decirles, miren, estos cursos siguen siendo importantes para su desarrollo. Lo cierto es que para el cerebro del niño en este momento está pensando qué es más enganchador, qué me satisface más psicológicamente, ¿sí? Y si es una cátedra por Zoom, probablemente entre la cátedra de Zoom y ver a mi youtuber preferido, verlo jugando un videojuego, siempre la distinción para el cerebro va a ser muy clara. Va a ser, mi youtuber me genera mucha más dopamina y mucha más felicidad. Entonces, yo no diría tanto cómo los motivamos. O sea, la motivación yo creo que tiene que ser una responsabilidad que está mucho más al lado del profe de explorar con sus clases, de hacerlas más dinámicas, de lograr manejar el tema de la digitalidad de la mejor manera posible, porque finalmente la posibilidad de enganchar al estudiante con la pantalla tiene que ver con
estudien cómo lo hacen los youtubers efectivamente. Un profesor, yo creo que una de las cosas que debería hacer en este momento es un curso de youtuber, ¿sí? De cómo hago yo para mantener a mi usuario enganchado a través de cambios de planos, ¿no? Entonces, si se mueven y vienen después aquí y hablan, entonces mirando, y hay mucho histrionismo alrededor de eso para tratar de mantener la atención, y eso es un trabajo del lado del profe, que tiene que entender que para los niños eso va a ser más difícil. Del lado del padre tiene que ser más un tema, no, yo no creo que tanto de motivación, sino de regulación, ¿sí? De ayudarles a ellos a regularse. Cuando estén en una clase desenganchadora, ellos se van a querer mover. Al padre le toca estar cerca al lado diciéndole, hijo, recuerda tu clase, hijo, recuerda tu clase, recordándole al cerebro lo que es importante. No es motivarlos, ustedes no van a poder decir, no, hijo, esa clase va a ser genial. No, porque él va a ver la clase y va a determinar si es genial o no es genial. Eso es algo en lo que ustedes no pueden influir a nivel motivacional. Ustedes pueden darle todo el propósito a la clase, decirle, mire, esta clase es importante para ti, es realmente importante que continuemos con tu educación, y ellos van a escuchar el discurso y ya van a saberse el discurso. Entonces eso tampoco va a tener un efecto en el tiempo relativamente reducido, pero de todas formas el mensaje sí les va a quedar. Pero en este momento lo más importante es que de alguna manera descubramos, los padres lo mejor que pueden hacer es retroalimentar a sus profesores. Miren, piensen padres que por primera vez los profesores no tienen el aula sagrada de clase. Yo soy profesor, yo he sido profesor, y uno cuando cerraba la puerta tenía 4 paredes donde el espacio era de él. Ahora el profe está dando clase y no sabe qué papá está escuchándolo, y no sabe en qué momento comete un error y el papá le cae encima. En este momento hay que ser súper propositivos con los profes. Si ustedes ven que un profe de pronto está haciendo algo que está desconectando a sus hijos, díganselo, mira, mi hijo se desconectó en este pedazo de la clase, se desconectó, no pudo seguirlo más, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Y hay que hablarlo, en este momento hay que hablarlo, porque no son ellos contra nosotros, ¿sí? En este momento somos todos como en conjunto en favor de sus hijos. Entonces, en este momento más que nunca hay que tener mucha paciencia, mucha disposición de retroalimentación, mucha creatividad. Si a ustedes se les ocurre, oye, ¿y esa clase por qué no la podemos hacer a través de esta otra plataforma? Si ustedes como profes, como padres conocen alguna plataforma interesante que sus hijos podrían utilizar para gestionar cosas de manera más interesante, buenísimo. Proponer en este momento es lo más importante. Motivar es armar un buen diseño, así como Facebook cómo los motiva a través de un diseño que los engancha. Entonces, es un tema de diseño, y en este momento ahí es donde tiene que estar la clave de la educación de este año, saber hacer mejores diseños. Bien, Javier, muchas gracias. De verdad queremos agradecerte por el tiempo, por el espacio. Fue muy productivo para toda la comunidad esta conferencia, estos tips, tener en cuenta como todas estas dinámicas que tú nos estás brindando. De verdad queremos agradecerte el espacio. A los padres de familia agradecerles por siempre estar ahí conectados, dispuestos, invitarlos a que la conferencia queda grabada, la pueden ver en la emisora a través del mismo link, invitarlos a que si quieren, como tú lo decías, escucharla y verla con nuestros hijos sería maravilloso. Javier, te agradecemos enormemente de parte de Azocas, de parte del colegio, este espacio tan maravilloso, y bueno, muchísimas gracias por este tiempo, y Juan Manuel nos tiene una invitación para que podamos continuar esta segunda parte contigo. Entonces, no sé, Javier, si quieres decir algo adicional. No, yo iba a hacer la invitación, pero si Juan Manuel la va a hacer, mucho mejor. No, mejor Javier de una vez hace la invitación, que la conoce perfectamente. Bien. No, hay una siguiente parte de esta charla que es sobre temas de control parental. El tema de control parental ahorita, pues obviamente también es un tema álgido, ¿no? Si los niños están más tiempo conectados en redes sociales, en YouTube, cómo hacemos para limitar el contenido de los niños. Sobre eso, pues quiero hablarles de una charla que puede tener elementos controversiales fundamentalmente, y como resumen pequeño para engancharlos es decirles que el control parental en el mundo digital realmente tiene un alcance muy corto, ¿sí? Que la forma de violar los controles parentales es relativamente fácil. Entonces es hacer otro tipo de modelo de control parental, y en esa charla lo que vamos a hablar es cómo podemos ayudarle a nuestros hijos a navegar este mundo tan complicado y peligroso a través de la autonomía y no a través del control, y a través de otro tipo de mecanismos. Entonces, pues nada, invitarlos si quieren escuchar la charla, y parte de lo que voy a decirles es efectivamente todos los mecanismos que utiliza la gente para romper todos esos controles parentales, para que sepan efectivamente lo complejo que es.
Bueno, entonces nos vemos el 14 de mayo aquí mismo a las 7 de la noche. Javier, muchísimas gracias. Quedamos con muchas tareas, por suerte, con nuestros hijos y nuestros estudiantes. Y bueno, pues bienvenido todo esto, todo este conocimiento que nos acaba de compartir. Muchas gracias por la invitación. Ojalá haya sido provechoso, que es lo más importante. Muchas gracias por tu compañía. Espero tenerte nuevamente aquí acompañándome en esta presentación, ¿no? Claro que sí, mi Juanma. Muchas gracias a ti. En un comentario, Cata omitió una parte que dice: Miss Cata, maravillosa, te mando un abrazo, ¿no? Muchas gracias, sí, muchas gracias. Esa mamá, muchas gracias. Tener a Catalina aquí en imagen nos pone en desventaja a Javier y a mí, pero bueno. Gracias, Juanma. Un abrazo. Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias, Javier. Okay. Muchas gracias. Bueno, vale, muchas gracias también a Alejandro Balaguera y a John Ramírez, que están en el control. Familia, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces el 14 aquí en CAS Radio. Una buena noche. Hasta luego.